Pero cerveza, regálale una galletita. Inaugurado el episodio 1. Porque ese es el otro, el que grabamos la semana pasada es un piloto. O tal vez este es el 0.1. El 0.1, que tal que sí. tampoco sale. Es que aquel sí salió, pero se movía mucho la cámara de allá y entonces todo bien para practicar, pero entonces oficialmente estamos en Episodio el capítulo 1 de Cine Norte Club. Cine Norte Club. Cine Norte Club. Entonces ahora sí vamos a repetir todo este asunto, miren. Cine Norte Club, pues es este clubcillo que tenemos acá, somos todos norteños y tenemos este clubcillo para hablar de cine, para estar compartiendo nuestras opiniones. No seremos críticos, pero a todos aquí nos entona, nos gusta mucho este show. Y pues la neta nuestro objetivo es hacer películas, todos aquí somos creadores de películas, nos gusta el cine. El señor director, yo hago fotografía, también me gusta escribir y dirigir, escribir, tú te escribes, todo este asunto que te gusta. Pues aquí nos gusta crear. Pues va, abre la carpeta roja, Berbey. Bueno, pues el tema de este primer episodio oficial de Cine Norte Club es cine mexicano entre el cine de arte y las comedias románticas. Las comedias románticas, entre el cine culero y no tan culero. Ajá. No, bueno. O sea, Okay. sí, la neta. O sea, hay buenas comedias románticas, pero aquí en México la mayoría están culeras. Sí. O sea, la tendencia de hoy en día es tira a... Bueno, aunque vamos a hablar también, que me quisieras poner también un poquito el contexto histórico del cine y por qué... Bueno, hablamos de México, pues claro, somos mexicanos, pero sin ser biased, o sea, siendo biased, parcial, no te creas. No, México siempre ha tenido como un papel muy importante en el cine desde la creación, ¿no? Ajá. Hablando desde desde que los hermanos Lumière comenzaron con el cinematógrafo. Sí, man. Los hermanos Lumière son la raza que empezó los franceses, son hermanos franceses que hicieron este rollo de los primeros frames de movimiento, así que te enseñaron. Ellos crearon el cinematógrafo, que fue las primeras cámaras que registraban fotografías y las hacían como movimiento. Son los güeyes que hicieron la movie del tren. Ajá, exacto. Oye, y sí eran películas, o sea, obvio no había un concepto como, no, pues era un clip, ¿no? Sí, de hecho... Pero lo buscas en Wikipedia y sale, no, la primera película, y dura 12 segundos. ¿Se refieren a eso? O sea, técnicamente hablando, pues ya era una producción. O sea, ya era, vamos a grabar el tren, pongamos cámara, agarramos un cuadro y comenzamos a grabar. Sí, okay, no tenía como tal una guionización, no tenía nada de producción. Nada. Pero entonces ellos fueron y pusieron la cámara al chile en una estación de tren, o era como que le dijeron a los güeyes, súbete al tren. Yo creo que el principio fue, vamos a grabar esto que está pasando, porque ya es que hay una película muy famosa, güey, que de hecho en Estados Unidos, aquí voy a hablar de eso también, es importante México porque en la época en la que se creó, estábamos bien metidos en el porfiriato. Entonces, Porfirio Díaz era el dictador de México en ese momento. Algo tenía con Francia ese güey, ¿no? Tenía todo. Era un fetichista de todo lo francés. Entonces, el vato amaba Francia. Y los Lumière, cuando desarrollan dicen, esto es un éxito. Y comienzan a mandar mensajeros, güey, con este producto a distintos países del mundo. Entonces, claro que México fue los primeros. De hecho, fue el primer país en Latinoamérica. En América completo, güey, que llegó el cinematógrafo. Obviamente los Lumière cuando lo sacaron dijeron, hay que mandarlo a USA, ¿no? Pero, güey, Tomás Alva Edison dijo, ni madres, yo voy a hacer el mío. Entonces, ese güey estaba haciendo el suyo, entonces por eso el cine en Estados Unidos empezó tardío, güey. Porque Alva Edison estaba de que... No, sí había leído... Ni madres, yo voy a hacer el mío, güey. Había leído de su historia, de cómo ese güey está en Nueva York, ¿no? Y el Edison, güey, lo pintarán como quieras, pero era un hijo de perra. O sea, ese vato estaba asesinado. No, era un hipercapitalista, güey. Es que ese güey tenía el concepto, güey, y él le puso, pues para no hacer larga la historia, el güey puso un impuesto para que las personas que tuvieran la posibilidad de hacer cine no pudieran hacerla, porque entonces le pertenecía todo a Edison. De hecho, por eso el cine norteamericano se mudó a Los Ángeles, güey. O sea, güey, en Los Ángeles era un grupo de judíos que huyeron, güey, de Nueva York para poder poner una tierra, ¿cómo se dice? Una tierra fuera de ley. Sí, de hecho eran por varias razones, güey. O sea, se hizo porque querían estar más... Haz de cuenta que había un monopolio del cine en Estados Unidos, güey. Con muy pocas... era Alva Edison, güey, y otros que tenían así todos los cines, y era el monopolio. No puedes hacer cines si no estás con ellos. Okay. Entonces, las productoras empezaron a ir jóvenes, güey, que dijeron, ¿sabes qué? Queremos hacer cine, y se fueron... Primero pensaron hacerlo en Jacksonville, Florida, güey. Y los alcanzó Edison. Nada, dijeron, ni madres. Entonces fueron así al otro lado, güey. Se fueron al otro lado, en el lugar más lejano que pudieran estar de Edison, güey. Y cerca de México, güey, porque... Para huir. En caso de que fuera una demanda o así, se iban a México y vivían, güey. Los Ángeles existe, güey. Hollywood específicamente. Hollywood existe porque un grupo de güeyes huyó de Nueva York, güey. Para hacer cine. Y se pusieron cerca de México, justo ahí.
para huir en caso de que los encontraran. Simón. Y Porque aparte, güey, al realmente era último ya ilegal. dijeron, güey, oye, está chido las condiciones climáticas del lugar, güey. Más o Tiene menos. cerca, por ejemplo, montañas en Nevada, güey. O sea, tenían como que cerca, güey. Mucho Si querías grabar algo western, güey, pues ahí está, Ahí están chinga el los desierto, sets. güey. O sea, entonces fue durante este periodo y influyó mucho también Tomás Alva Edison, güey. De hecho, influyó tanto que fuimos el primer país, repito, que tuvo el cinematógrafo en América, güey, en todo el continente. Entonces estos señores llegan, güey, y Porfirio Díaz, obviamente, de los primeros americanos, así que ven en acción. Ajá. Entonces es muy importante porque nosotros tuvimos luego, güey, la chispa del cine, la magia del cine llegó a México, güey, Ya muy, estaba muy ahí. pronto. Pero bueno, entonces, te digo, México tiene este primer contacto con el cine y el público mexicano queda fascinado, güey. Una vez que ya lo ve Porfirio, güey, ahora sí, estos vatos, güey, se van a Veracruz, a Guadalajara, güey, a A hacer Puebla, más cine. a mostrarlo, güey, y se vuelve un hitazo, güey, hitazo. A mostrar a Tototote. México y su cultura. Y empezaron, entonces estos vatos, güey, estos dos güeyes cuyos nombres se me olvidaron, güey, los enviados de Lumière, se quedan a hacer películas aquí, güey, se quedan a grabar. ¿Les películas. fascina o...? Entonces la primera película, güey, ahí la No, tengo. pues es que ven que pegan Ghost- cabrón, güey. Ah, ahí va. Vieron un negociazo, güey, porque antes era eso, güey. O sea, llegaba el director a un lugar, grababa y luego lo exponía en el teatro, ¿no? güey? Ok. Entonces, ahí, güey, tengo la que se registra como la primer película, no es el primer largometraje, es la primer película ¿Mexicana? mexicana, güey, en la historia grabada por estos dos vatos, güey. ¿Cómo se llama? Se llama El presidente de la República saliendo del castillo de Chapultepec, güey. Es una Entonces, el cuestión primer como- actor Voy a mexicano hacer es un Porfirio remake, güey. Díaz, güey. Pero, o Ah, sea, ¿es en Es serio? el primer actor porque es Porfirio Díaz pero saliendo es, de una- Chapultepec. es como la cuestión de los Lumière con el tren, ¿no? O sea, es una cuestión como que demostrar un producto, no es una película tal cual. O sea, se le considera película, sí, porque, o sea, pusimos la cámara y Porfirio ya está esperando la acción, güey, y Bueno, listo, oye, güey, señor presidente, y luego ya tienes sale el toda la verga, ¿no? O sea, razón. No era propaganda, güey. también, sí, pero todavía como que todavía la política no encontraba, o sea, no se le hacía que el cine todavía tenía esa característica propagandística, todavía no güey. agarraban Eso así. viene como que ya en los 20s, güey. La Segunda Guerra 30s, Mundial, no, todo antes, esto, antes. Los soviéticos lo agarran, güey, bien machín, güey, y lo ven ya como, o sea, podemos lavar, decir, sí, podemos un chorro lavar de el cosas. O sea, codo, aquí, podemos toda- lavar cosas, aquí güey. todavía, güey, es como la fotografía al principio, güey. Es Ok. como, ¿qué es esta tecnología? Está en vergas, güey. Es como, y la pasas, ¿no? Y no manches, pero todavía no veían, por ejemplo, a huevo, Porfirio, era un pedo de ¿cómo se dice? O sea, Porfirio dijo, yo creo que voy a salir, güey. Yo Oye, quiero salir, ¿no? O sea, sí, pero que todavía antes- no vio bien un es que mensaje político. Antes o como sea. que pues, las cuestiones de los imperios y los antiguos reinos, como que eras chingón Güey. si ayudabas al arte. Güey, si había un pintor chingón, ¿qué hace el rey? Tráemelo y que Sí, me pinte, güey. Ajá, entonces a lo mejor lo vio como... se está Grábame. haciendo esto Tráemelo en y Europa. grábame. Grábame, sí, güey. Ajá, aquí, Washington, Entonces, mierda. ponla, güey, para que vean ahí está el sí, pum, ahí va, el homie. Nice. Ahí está Lo primero que se grabó en la historia de México fue esto. Ahí está. Ese es el primer actor de la historia, güey. Porque sí, pues el güey está he's showing off. Ay, la hacen el O sea, saludo. no fue como que grabar un evento, o sea, Nomás vamos a grabar al señor, Sí. a Ujú. su majestad. o sea, vamos ahí a la salida de Chapultepec, güey, en el bosque y que pase el señor. Oh, mira. Entonces, pues esto era una maravilla, ¿no? En aquel tiempo como... Ahora está esa, güey. Pues se ve bien culero, güey, la calidad. Acá no. Ay, mejor, güey. No le gustaron, güey, acá. Grabaron. La compresión de Sí, YouTube, güey, ah. no mames, güey. Ahora en 300, güey. No, pues. Entonces, güey, ¿qué más? Simón, ese fue el primer filme, güey. Ajá. Y luego había otro, güey, creo que ahí puse uno, que se llama pelea entre... De una un duelo a pistola en el bosque de Chapultepec. También por estos vatos, güey. Ok. No había sonido, ¿verdad? No, güey. Podríamos poner un foley mamón ahí. Oh, fuck, güey. Ay, güey. Oye, ¿y lo mataron? No, sí, ya. Sí, No, pues sí, se imagino cuál hubiera sido mi reacción. No Le mames. tapa los ojos al niño. Sí, güey. así, no, se murió un cabrón. Bendito Dios, diría que. ve. Santa María Jesús. Ahí quedó mi compa. Y luego ahí le ponen la de. Ese compa, ya está muerto. No, no. Si iría chido con un arco corrido arriba, güey. Se vería mamón Y acá. luego los créditos. Sí. Sí, bueno. Se me hacía- Siguen se me hacía- ladrando los perros. Oye, sigue nada más acá muy Sí, los ya, créditos nomás ahí, y Simón. hay escena post créditos. Sí, güey. Ay, eso Se no- levanta el vato y es la primera película de zombies, güey. también. ¡Oh, la verga! El George Romero viendo la de chiquito. Bueno, güey, entonces hay otra película que ya se considera la primer producción mexicana, güey. Hecha por mexicanos, pero no encontré por ningún lado, güey. Se llama Riña de hombres en el Zócalo. Riña Porque de hombres en el- así es tal la- cual es busqué la en YouTube secuela, y güey. me salió una riña
actual de güeyes en el Zócalo. No, pues O sea, no la encontré, güey. No sí, la vas a no encontrar. la encontré, A güey. menos que le pongas acá, riña de hombres en el Zócalo, primera No, película. ya, güey, hasta ¿no? le puse el año, güey. No Nada. está, güey. No está. Yo creo que la han de tener como en la La han de tener Cineteca, en una güey. Sí, en la biblioteca, Cineteca, en algún archivo. Entonces, esa fue la primera, ya cuando los Lumière, porque los Lumière ya se fueron a Colombia, Unidos. Brasil, Ah, a otros continuar países. su- Estados Unidos jamás recibió, no, güey, no No dejaron, entraron De hecho, nunca. Edison, güey, vio que, pues es que aquí cierto. fue un éxito, güey. Entonces mandó el suyo, pero México ya estaba comprado con Europa, güey. Ah. O sea, ya nosotros ya estábamos, o sea, como no pegó su, de hecho el suyo se llamaba, güey, el Vitascope. Sí, Era el de Vitascope. Edison. Sí. Y el güey empezó a mandar acá y ni madre, güey. mexicanos que- Ya estábamos afrancesados, güey. Sí. Entonces, Monopolizados. sí, güey. Ya caen conquistados. Sí, ya, güey. Ya ¿Qué es eso, güey? A mí me gustaba. esa fue la verdadera intervención francesa, güey. Esa sí ganó, güey. No como la otra, güey. Bueno, entonces, güey, pues bueno, ya esta es la primera producción mexicana, güey. Te digo, Edison no entró aquí, güey. Y luego ya empezamos con largometrajes, güey. Ya hubo así un vato que dijo, vamos a hacer un largo, güey. Y ya de Quiero unos decir 40 algo. fierros, güey. acá, Oye, ¿y güey. qué pedo con eso? Porque es lo que te decía, estas madres duran 12 segundos y son Sí. movies para los ojos de Sí. la historia del De cine, la ¿no? historia del cine. ¿En qué momento alguien dijo, esto es un largo, güey? Esto es un Influencia, yo corto, creo, europea, güey. europea? Sí. No he escuchado. Bueno, entonces este homie, güey, Enrique Rosas, hace el primer largometraje mexicano que se llama Fiestas Presidenciales en Mérida, que de hecho, güey, es el primer documental mexicano también. O sea, porque eran las fiestas presidenciales en Mérida y así, güey. Pero documental así de que lo documentaron, o en plan así de que sale el güey así hablando y lo... No hablaban, pues este no. es mi cuarto, pues no No, había sonido pero ni nada. que seguían, yo creo que lo seguían, güey. Formato documental en cuanto a que no es ficción. O sea, que ok. nada más era una Andas documentación tras de él, estar güey. detrás de él. Si el vato andaba con los niños ahí, lo seguía. Ahí les güey. encargo que se suscriban, decían al final. Simón, sí, sí. Déjense Entonces, like. güey, este documental, güey, es llamado documental también, güey, porque como que documentaron esa Pues sí, fiesta, es- güey, y Lo que es true, lo que se vio ahí, eso es, y ya, y entonces es importante también porque México tiene una larga historia como que con el documental, güey, también México tiene un Le factor interesa. importante con el documental, nos Pues es gusta que el hay mucha documental. historia, hay mucha historia, dije. Historia. Hay mucha historia como que empezaron a documentar por tener la tecnología como pues aquí accesibles. Ahora, güey, Bueno, sí, acá a la no solo, mano, no sí, solo éramos cierto. grandes consumidores de cine, güey, mexicanos. También, güey, pioneros, güey, técnicos, güey. Chécate, Ajá. este vato, güey, que se llama Luis Adrián Lavie, Ajá. inventó el aristógrafo, güey. ¿Qué es? Es una modificación del cinematógrafo que el güey le encontró al cinematógrafo fallas y el güey la mejoró. Sí, man. Entonces, Y su viejo también se quiso eso, güey, bajar y, el güey, color y- creo que no lo puse aquí, pero también en el audio, güey, hubo avances bien cabrones con los mexicanos, güey. De hecho, hay un sistema de sonido que se llama Rodríguez Sistema de Sonido no sé qué, güey, que ese güey, Lo he visto, todavía hasta la fecha es una marca, ¿no? no estoy seguro. Recuerdo haber visto así Rodríguez Audio, no sé qué, y algo así en marcas de O sea, cine. todo anda Haz de cuenta que por este ahí, vato, cuando ya empezó el cine sonoro, Ajá. empezó a haber muchos problemas en la hora de grabar el cine en set, el audio en set, ¿no? Así. Entonces, este güey desarrolló técnicas muy importantes, güey, que fueron utilizadas en Estados En el- Unidos Para el audio en general, güey. para el audio, güey, durante muchos años, güey, ya a lo mejor en los 70s así se descontinuó, pero durante muchos años esa técnica que este mexicano que inventó, güey, para la grabación de audio, güey, para la sincronización, Era el sistema. era un sistema pionero. De hecho, muchas productoras de Hollywood, güey, envidiaban El los sonido, avances que se están acá. haciendo en México, güey. ¿Quién sabe qué tanto ahí habrá habido cosas políticas como para frenar nuestro avance? Está interesante eso que dijiste de que habrá algo genuinamente que haya frenado, o sea, literalmente el progreso. Porque a mí no me hace sentido que estés contándome todo esto de que no mames, México, Ajá. potencia, y que no llegó a ningún lado. Ahí te va, sí hay unas instancias, güey. Ahí te platico. Pero bueno, vamos a seguirle. Ya después de todo este show empieza la primera productora mexicana, primera empresa mexicana que se llama Compañía Azteca Films, que ya era una productora, güey. Ya empezó ahí el nombre sí. Azteca, güey, ya Sí, valió sí, sí, madre. huevo, O sea, ya fue llegó lo para primero que quedarse, hicieron. güey. Banco Azteca. Azteca. Sí, obviamente, güey. llegó. Entonces ya era un jale de somos productora, güey, y contratamos actores y contratamos directores y hacemos películas y Y las la- vendemos. y Y todo ya el empezó rollo. el business, ¿no, güey? Ajá. De hecho, la fundó Mimi Derba y otro dude, y ella es considerada la primera directora mujer mexicana. Ah, No, sí, había sí, escuchado leído de ahí. ella, Yo ajá. también sí he leído. Bueno, México era tan ¿Qué importante, hizo? güey. Perdón por interrumpir. No sé cuál es su filmografía, güey, pero... Pues aquí está el poder de la edición. ¡Pah! Simón, ahí está su filmografía, güey. Ella hizo películas y produjo otras, dirigió otras, güey. O sea, la primer Escribió directora, otras. güey, que existió. Sí, Conocida. mujer, ella. Ujú. Entonces, pues importante. Y aparte, cofundadora de
de Azteca, De Azteca Films. compañía Azteca Films. Es que cuando empezó todo este pedo del cine había mucho teatro ya en México. Sí, y güey. literalmente fue una evolución de la gente que ya estaba en el teatro. Se fue para allá. Entonces por eso empezamos con estas actuaciones tan teatrales, Sí, en el cine de bueno. oro y así. Pero porque literal Salías del era teatro, y te ibas a la ajá, y oficina. te iba- Entonces fue como si tú hicieras, no sé, aviones, güey, chiquitos y de pronto se comercializan los carros voladores y ya tienes un ¿Cómo chingo va de la pila trabajo, ya, ¿no? güey? Bueno, sí es cierto. ¿Mm? Déjalo, checo, La lo pila, checo. a ver. Va, entonces, era tan importante, güey, México a nivel mundial, güey. O sea, nosotros estábamos emulando lo que se hacía en Italia, lo que se hacía en Francia, güey. Y ya Estados Unidos, ya estamos hablando más o menos de los 20, güey. Ya Estados Unidos eran los Happy 20s. Fue un periodo de entreguerras. Antes del Big Crash, antes de la Gran Depresión, güey. Hubo un periodo así como pues, el auge del jazz, güey, del cabaret, güey. Entonces hubo un periodo muy... Hollywood empezó ya a meterle Ahora sí. bien heavy, bien heavy. Entonces ya era competencia directa con México. Ya Entonces, estábamos años 20 ya era 20s. una industria pesadilla. Hollywood ya, güey. Ya tenía, ya empezaba a hacer su catálogo así de... O sea, los magnates ya le ponían los ojos ya, así güey. como de... Ya había como que empezaban las celebridades, ¿no? O sea, ya empezaban a ver Ya, las las primera divas, celebridad, güey. las Simón. divas. Entonces, güey, es tan importante... para entonces ya mundial, güey. Ya el cine ya era una sensación, güey. Entonces ya la Unión Soviética, güey, empieza también a hacer su... Siempre la Unión Soviética. nos deja un legado muy cabrón con Sergei Eisenstein. Ahí sí está. Que fue El el de la primer güey. edición, el montaje. A Un ver. montaje, güey, de la narrativa. Este vato lo Recuérdame. primero que hizo, güey, No me fue... acuerdo quién era él. Haz de cuenta, güey, que antes, pues tú grababas y muchas veces grababas un cuadro nomás. Y era la historia como si fuera teatro. Entonces Sergei lo primero que hizo fue de los primeros que agarró la cámara y dijo, a ver, si hago un close-up aquí. Y luego si hago, por ejemplo, si grabo tus ojos viendo para allá. Y luego si grabo la lata. Y luego te vuelvo a grabar a ti. Narrativamente estoy mostrando lo que estás viendo. Ya, así, él ¿no? empezó entonces con estas cosas como hitchconianas y todo este show, ¿no? Los montajes. O sea, ya era la toma que va antes y la que sigue. Es que me dijiste importa. montaje y yo me puse a pensar en Georges Méliès y estos que hacían montaje literal Ah, así no, no. de... Este güey. Ay, Sí, Julio, la- Simón. No, este güey, o sea, ya narrativa visual, o sea, la Sí, toma o sea, de este vato antes empezó con importa la que narrativa sigue. visual. Sí, güey. O sea, empezó con el... ¿Cómo se llama? Con... De hecho, el tiene una técnica, güey. ritmo. No, pero se me olvidó la palabra, perdónenme. Ritmo, No. este- Que es como la puesta en escena. Se le dice... Ay. ¿Cómo se le dice? No me acuerdo, güey. Sí, pero sí saben que no lo sienten así, atrás de su cerebro escondido. No, No, a Ya, ver, fue de los primeros entonces que empezó a usar el bloqueo. ándale, Ah, sí. ándale. Bueno, no tanto, güey. Güey, Porque sí, porque por ejemplo estaba muy basado en el teatro y el teatro usa el bloqueo, güey. Sí. Más bien bloqueaba la cámara. ¿Sabes cómo? O sea, ya decidía dónde ponerla, güey. O sea, ya le daba más. Ya. Le daba más papel, porque si algo tiene el cine a diferencia con el teatro, es que tú tienes un punto de personaje vista extra, aparte, ajá. que es la cámara, ¿no? Oye, Sí. pero qué loco, o sea, el socialismo de aquel tiempo también dio Claro, güey. muestras de arte acá. Y de cabrón, hecho, güey. yo creo que la Unión Soviética fue los primeros que vio su importancia nacionalista y cultural, güey. O sea, Pues como es que es una manera muy bonita de de decirlo. contar cosas, güey. Si vas O a sea, contar la no, pues, Revolución de Octubre, fue- de hecho, fue- de Sergei Eisenstein, creo que tiene esa película. Por Octubre, ejemplo, acorazado. esa historia, la soviética, la cuentan como muy por encima en la secuela de Ango y del Avatar, en la de Korra. Sí. O sea, Ah, son sí, como los sí, años 20, güey. 30. Sí. Entonces, hay guerras, ¿no? Ah, La claro, guerra del claro. agua contra Sí. los güeyes de acá y Y así. este vato que hace Y movies, hay un güey ¿cómo que se llama? parodia, no me Hacen- acuerdo cómo se llama. Pero no se llaman, Sí, pero se es- llaman es- como movies, pero se llaman Sí, diferente, pero ¿no? es una parodia de los hermanos estos, ¿no? Ah, qué chido. güey. Ya Entonces, sé cuál o de personaje es. de Edison, pues, es como un híbrido, ¿no? Entonces el güey dice, tengo este material. Sí, y bueno. entonces ahí dice, necesito que el presidente de Ciudad República Sí. financie el ejército para poder defendernos de los güeyes que nos van a atacar del agua. Ajá. Entonces le dicen que no. Y el güey, en respuesta, Hace una movie, hace ¿no? una movie. Ah, sí, güey. Hace- Y la gente, güey, Hace empieza a- hace una movie en la que crea el güey inventa un héroe Sí, mon. que dice. Ah, ya me acordé, o sí, sea, cierto. hace a los güeyes del agua como Sí, sí, villanos, cierto, güey. sí, cierto, O sea, cierto. pone, Sí, los del agua son unos villanos y este güey Y es es un el héroe. carnal, es el carnalito, ¿no? Es el, El ajá, de los, carnal, ajá. sí, Entonces, sí. Entonces haz de cuenta que es una puesta en escena chida de decir cómo estos güeyes usaron las películas Para hacer para propaganda, manipular, güey. Para hacer para hacer propaganda, propaganda, güey. Para hacer propaganda. Para que el público en general Sí, mon. tuviera esta percepción de que los güeyes del agua, güey, son los buenos, malos. ¿no? No, son Ah, malos. los buenos, perdón, sí, son mon. los malos y este güey es el bueno, nosotros somos los buenos. Exacto. Y entonces así le estás metiendo presión al presidente de la ciudad. Cuando ya la gente ya... Porque si tú vas y haces público que le pides para ir a atacar y dices que no, vas a perder puntos para que vuelvan a Claro. votar por Sí, ti. ya se hace político completamente. Ajá, güey. entonces es lo mismo, o sea, Lo mismo, lo güey. soviético, todo Sí, la cómo- propaganda. cómo- Qué triste, güey. ¿Cómo lo usas para contar las narrativas que tú Contar. quieras? ¿No?
la época de oro ya viene, güey, ¿no? Entonces, Sí. la época de oro, pues lo que todos los, nuestros papás y nuestros abuelos nos ¿Se dicen, acuerdan? era la mejor, y estaba bien chingón. Y sí es cierto, la neta, o sea, la neta estaba bien cabrón. Porque Entonces, era lo general, ¿no? Es lo que decíamos, o sea, es lo que yo quiero dejar en claro. Ahorita puede haber películas igual de buenas que en la época de oro, pero no son la gran mayoría. Pues y allá sí. era la gran mayoría. Se la estaba- que se se hacía veía mucho vergas. y mucho lo que se hacía era bueno. Y todos lo veían, güey. Y era muy taquillero. De hecho, güey, llegamos a... O sea, hubo películas en la época dorada, güey, que se iban a Francia y eran taquilleras, güey. Se iban a Italia y eran taquilleras, güey. Fuimos de las primeras películas en español con subtítulos en Estados Unidos producida en México y fue taquillera, Y güey. fue hasta aquí llega. Entonces, aquí es donde se crea la personalidad, güey, Del cine mexicano. del cine, del mexicano en general, güey. El Ah, ok. mexicano, El cine o sea, mexicano, el cine de la época de oro nos crea la imagen de... Este rollo, por ejemplo, lo que pasó es que en la época de oro del cine, ya por los años 40, ese rollo de los burros, los sombreros y eso era real. Ah, ok. Entonces, Sí, el mexicano deja de cae. haber, en el futuro deja de haber distribución popular de cine mexicano a Sí, Italia, a Estados Unidos, a todo. Y es lo que se queda, güey. Y es lo que se queda. Entonces ahora vas a Italia y lo de dónde eres mexicano. sombrero, sí, sombrero, Porque, güey. porque esa imagen es la imagen del mexicano de los 40. Y Entonces, no solo estéticamente, sino se crea la imagen del mexicano bohemio, cantador, pisteador, macho, Pedrito. que no Porque se raja, era güey. lo que- Pedro Infante, Pedro güey. Infante. Este, Era lo que Jorge Negrete, retrataban. güey. Antonio Aguilar, güey. Entonces, de hecho, ese género se llama, que es un género irreplicable, no existe más que en México. Se llama comedia ranchera. comedia ranchera. Es un género 100% Sí, sí, mexicano, güey. Mexicano, El güey. machote con el sombrero que entra al bar y le Eso, canta a la güey, mujer. eso, la Este- estética, güey, las temáticas eran rancheras, güey, eran comedias y muy románticas, güey. Y todo, Pero, güey, todo aterriza en la India María, güey, al final. no, güey, cámara. Ah, no, toda falta. Mucho Sí, toda después. falta, güey, toda falta. Ah, Entonces, en pero esta sí, época, güey, va por ahí. México llena el vacío, güey, de la industria del cine de Europa, porque también estaba metido en una guerra, y de Estados Unidos, porque necesitaba meterle feria a la guerra, güey. Entonces, México empieza a producir películas a lo bruto, güey. O sea, queda claro que la guerra no hace que el cine mexicano sea grande. Ya era grande antes de la guerra. Pero ayudó. Pero la guerra es una patada de distribución. Sí, nos ayudó un chorro porque no competíamos contra el cine gringo ni contra el Todos cine mientras europeo, estaban güey. agarrando a putazos, güey. No, Simón. pero haciendo bar. Nosotros llegamos y ¿quieres ver una movie, güey? Ahí luego, güey, Pues sí. muchos directores españoles, güey, huyendo del franquismo y así, se vienen a México, Llegaron a güey. México. Y hubo como que muchos directores italianos, güey, se vienen a México. Muchos intelectuales llegan y empiezan a hacer cine aquí, güey. Oye, güey, ¿y tú crees que con los directores italianos nace como que el western mexicano? No, de hecho, güey, el western mexicano, güey, es aquí lo tengo, güey. Es una mezcla ya con Con el americano. con el americano. Y se llama, aquí lo tengo, güey. Porque los es italianos hacían Hacían espaguetis western. Ajá, Pero los viene espaguetis después, güey. western. El género se llama cabrito western. Cabrito, Cabrito western. western. Suena... Porque todos esos nombres están tan pedorros. O sea, es como. Yo, la verdad, no, o sea. Spaghetti western. Sí, no mames. O sea, yo la primera vez que escuché, Spaghetti Western, yo pensé que era una broma, ¿sabes? Ajá. Como es como, Así de un güey. espagueti con pistolas. No, y yo hago burrito. Sí, güey. Despectivo, ¿verdad? Es como, oye, tú haces burrito western. ¿O qué? Y lo, ¿Sabes déjame, cómo? güey, pues O sea, es mi sí, pedo sí. acá. Sí, man. Entonces yo digo, qué curado, ¿no? Sí. Y lo de pronto veo la película de El malo de bueno, Tarantino, feo. güey. Ah, ok. Esta que salió Once de Upon a Time. Once Upon a Time in Hollywood. Y también le dicen Spaghetti Western. Todavía, y yo toda sí. mi vida, güey, pensé que era una Que era broma. una broma. Ajá. Entonces ahí veo que lo tratan muy bien y ya como que me empiezo Sí, a le decían así porque generalmente era dirigido por directores italianos. Pero entonces sí es despectivo. No, güey. Pues bueno, es que a lo mejor sería un poco racista, güey. A lo mejor sería como que ¿qué comen los italianos? Espagueti. Y lo, güey. Spaghetti Western. Spaghetti Ah, Western. No, entonces no hay ningún trasfondo. Se llama Spaghetti Western Porque eran por el italianos, güey. espagueti. Sí. Porque eran italianos, no güey, los mames, que lo está medio hacían. lame. Sí, es una mamada. Sí, está medio lame, güey. Sergio Leone, güey, todos estos, güey. Y aún así, porque el Spaghetti Western es como que hasta más pionero que el Western de América. Entonces, si los japoneses sí, hicieran sí. western, sería sushi western o algo así, güey. Sushi Western. Sushi ajá. Western. Todas las del Kurosawa, ¿no? Sí, man. Pero entonces el nuestro debe haberse llamado taquito western. ¿Cómo Estaría dice? bueno, ¿Costeño? ¿no? No, ¿Costeño este es western? cabrito western. Cabrito Western. Pero el cabrito western nunca lo había escuchado. Ahí te va, güey. Cabrito western ¿han escuchado de los hermanos Almada? Sí, No. sí, sí. Eso es sí, cabrito western. güey. El güey que nunca se le acaban las balas. Ajá, sí. Son películas, pero ya estamos hablando ya de finales 70s, mediados de los 80s, Ajá. güey.
O sea, es un paso muy adelante. Sí, sí, ¿no? sí. Ya más Esto adelante. todavía no era western, esto era comedia ranchera, se llamaba. No, pues sí. Porque era mariachi, era... Sí, pues nos referimos a ranchera. las del Pedrito, ¿no? Por ejemplo, ahí. Sí, esas son Es comedias comedia rancheras, ranchera, sí. Y otras que no eran comedias, pero eran rancheras. Pero rancheras. Sí, como dramas de época. Pero esa que rancheras. dices tú, que es western, porque sí era de balazos, bueno. Los que mis papás dicen, de balazos. Ah, de balazos, Ajá. esos eran los güeyes. Eran Esos las eran los de, best. las de los Almada, güey. Estos señores que tenían acá balaceras. Y luego ya empiezan a hablar temas de narcotráfico y así. Ya empieza todo. Sí, ya porque es de ahí. porque esas películas que ahorita western se hacían en la región norte, Tijuana. Entonces, güey, bueno, llega una película que se llama, de hecho esta película populariza el género ranchero, comedia ranchera, güey, que se llama Allá en el Monster Rancho Inc. Grande. Y esta película hace famoso a Jorge Negrete, güey. Bueno, ya era famoso, pero eso lo Sí, lanza. allá en el Stardom Rancho acá. Grande es musical, ¿no? Ponla ahí, tengo un clipcito nomás para que vean. Ah, ya, ahí. no. Es la que es como musical también. Sí, pues que todas estas implicaban, o sea, si eras artista, si eras cineasta, o si eras, perdón, actor de cine, cantabas. Cantabas, hacías de Y todo, hacías, cantabas, actuabas, y era charro, era charro, güey. charrería y todo. Entonces era Sabías como de que pistolas, sí. güey. Entonces también, como por ejemplo, imitábamos esto, yo creo que ya en la onda estadounidense, como que ya nos empezamos a mezclar, porque en Estados Unidos era igual, Frank Sinatra tiene películas y cantaba en sus películas. Sí, pero pues güey. ya con el estilo neoyorquino ya. Sí, feo. era swing, ¿no? Y así, Swing. ¿no? Pero acá Y era, era rancheras. ranchera. Las que yo he visto, yo veía a mi abuelo ver estas películas en la tele. Güey, y- yo tengo muchos recuerdos de ir a Mira, la casa de mi abuela y 1948, güey. verlas. 948. Ya se había acabado la segunda, de hecho, ahí, güey. Ay, qué buena foto. Sí, la verdad, sí. Qué chido, ¿no? Porque ya, pues, ya tienes composición, güey, ya No, tienes güey, blocking, güey. Es lo que te iba. Ya está todo. Ya está todo. Ya, esto ya es lo que haces Ya tú es el cine, ahorita. ajá. Ya el fotógrafo ya es mamador. Ya, güey. Ya dice, no, güey, esta luz representa la divinidad del charro mexicano y Sí, la sí, mamada, sí. güey. Ya está la industria de los lentes bien cabrona. Ya, güey, ya. Ya llega, güey, yo uso nada más Black Magic, Sí, me lo- güey. Ay, Yo uso- Sí, güey, entonces esta película, güey, también nos ayuda a poner en contexto que esto empieza a hacerla, a crear las primeras celebridades del cine mexicano, güey. Empieza a hacer a los actores de cine celebridades, güey. Que es la diferencia a lo mejor con el teatro, ¿no? O otros. Sí. Es más cerrado, es más Sí, cerrado. pero esto ya los hace celebridades, ya los hace divas, güey, a las mujeres. Quiere ¿no? ser Y- como ese güey ahora. Pros y Sí. contras, está chido que en el teatro no existe eso porque se centra más en la Ah, sí, obra. sí. Sí, lo Que sí hay, porque por ejemplo, Pero o sea, es que llega- el problema es que las celebridades venden. Un chorro. O sea, se acaba la película y tú creas una celebridad que es una máquina de dinero. hay actores que son, que son pésimos para actuar, pero venden Pero mucho, como güey. venden. Y ahí están, güey, y ya los traen. Entonces esa película pone ese género en marcha. Aquí tengo, güey, aquí tengo, me topé con un compilado de tomas de Gabriel Figueroa, nomás para que veamos algunas, güey. Hijo de su madre, ese vato Gabriel estaba. Figueroa, a ver, yo no me acuerdo. Es el quién de era. Macario, güey. Es Es el el Macario. director de el fotografía. director de Macario. Director de fotografía. Ya lo Ajá, quiero, Macario. o sea, ya me gusta. Es Está bien una, perro, es güey. un genio, güey. A Es ver, un genio, es un genio. yo que no sé mucho. A ver. Entonces tiene unas tomas. Oh, güey. ¿Para qué? Qué bonito eso. Tranquilo. Y luego ahí todo se grababa en 4:3, güey. Tenías un aspect ratio acá muy interesante, güey. Que está volviendo, ¿verdad? Ahorita el 4-3. Sí, güey. A mí la verdad se me hace más bonito el 4-3 que el 16-9. A mí me gusta el 19, pero 4:3 se me hace muy A interesante. mí se Si me hace encuentro muy una bonito. historia que yo pueda contar en 4:3, la O contaré. sea, la es viste. la palabra, a mí se me hace bonito. Sí, o sea, como güey. que se presta mucho para hacer composiciones Sí, muy chulas. Sí, güey. Y el 16-9 también tiene sus ventajas, pero sí siento que a veces hasta sobra. Está más perrón este. Pues es que estos son como cuadros pintados. Bueno, pues sí. Está bien cool eso, güey. Sí, Sí, se rifa, cabrón. ¿Habrán usado luz natural o tendrán un reflector afuera ya exportado a Estados Unidos de los que estaban haciendo grandes? A lo mejor sí era set, güey, ¿no? Sí, A lo mejor ¿verdad? sí sé, sí, yo también creo. Pero el Figueroa ya buscaba ya tomas así Ya había provocadoras, arte, güey. había un arte ahí Sí, detrás, ya, güey, ya era así creatividad al 100, güey, ya era... Hay como que mucho cine alemán, ¿no? En esto. Sí. O sea, no se les Ajá, sí, figura mil machín completamente. como la fotografía Sí, alemana güey, que había por los completamente. años 40. Mira, Sí, qué sí, chido, cierto, güey. sí, No cierto. manches, güey. Súper alemán. La típica, la mítica, La güey. mítica. No, está súper Hombre bonita caballo. esa foto. Se O sea, ve chida. El charro. que no mencionamos que ya hay orquesta.
No sé si la música es original, porque hace cuenta que es un compilado que están pasando en una homenaje? exposición. Una Ah, exposición. ok. Sí. Pero sí tenía que haber ya, ¿no? Ya eran músicos, ya era cine sonoro. Ya había interlineado. Güey. Ve esa toma, güey, o sea. Es Hay que feeling, hay mucho ya feeling. lo veo al cine que dices, mira, es una mujer caminando, güey, pero ya están todas las posibilidades de ¿dónde? ¿Dónde pongo la cámara? ¿Qué güey? situación? O sea, Sí, o sea, si la pongo atrás de ella, delante de ella, si la sigo, si la muevo, si está estática, ya. si se ve Tienes todo. chiquita en la inmensidad, güey. O sea, Entonces ya ahí es donde. Mira, qué verga, güey, ¿no? se ve bien chido, güey. Mira qué bonito, güey. Ya, pues, ha de ser un lente 85. Todos esos te fijan en la profundidad. Sí. Wes Andersosa. Simón. Ah, ok, sí es cierto, güey. tienes Son lentes de razón. 85 para arriba. Entonces usan lentes que aplanan el fondo, pero como agarran cosas con mucha profundidad, se vuelve un retrato. Qué bonito, Y güey. se ve con profundidad. Y siempre Bien lente chido, güey. 85, lente 100. Increíble. 50 no es. Entonces, el Wes Anderson, qué chido. Sí. Que Wes Anderson ha de traer inspiración alemana también. Yo creo que también. Sí, como que le gustaba mucho. Entonces sí, güey, había mucha onda europea en nuestro cine, güey. Mucho. Qué Eso bueno. es lo que te digo, güey. El cine tenía ese. Qué bueno porque Qué chido que tenía ese feeling, güey. Ujú. Es como. Y ahora, bueno, exponía la mayoría, todavía no se hacía, güey, la explosión del campo a la ciudad, güey. Ok. Entonces, para ese entonces, güey, México era muy rural, güey. Pues, Muy rural, güey. O y esas sea, eran sus historias. Chihuahua ahí, güey, era un rancho, güey. O sea, había Chihuahua. sí, o sea, era muy rural, güey, todavía. Entonces, todas esas historias, güey, pues claro que apelaban a la población, güey, pues era Pues, sí. tu entorno, Era lo que güey. o sea, vivían, ujú. mira, qué chido. Ve Es las lo sombras, que- las sombras, güey. Qué perro, güey. Oye, es lo que le Bueno, falta Félix. al cine de ahora, ¿no? O sea, como que ahora hay tanto rural como urbano y todo, y como que todo el cine está centralizado en un solo tipo de gente en Sí, México, man. ¿sabes cómo? Pues sí, pues las comedias que tantos odiamos es lo mismo. Pues Es todas lo son en mismo. Ciudad de México. Todas son en güey. Ciudad de México. Y todas van para media alta, Ajá. económica. Güey, Oye, chicas. ¿eso qué? Parece una pintura acá. Pues otra cosa muy importante que pasaba en el cine de época. Se Sí, ve güey. chido. Que pasaba en esa época de México, la Los época dorada, olvidados, güey. güey. No sabía que la había Los grabado olvidados. él, güey. Otra cosa que pasa muy interesante, güey, es que teníamos muchos géneros que se hacían muchas cosas. No solo se hacía comedia ranchera, güey. Había drama, eso hubiera sido güey. aburrido, ¿no? Sí. Pero también había. Drama. Empieza ahí el comedia. género de lucha libre, güey. Que también es un género Uy, 100% que empieza- mexicano, güey. Es todo el género el Blue Demon, ¿no? Y Todo todos eso, güey. estos. Todo eso ahí empieza, ahí güey. empieza, Y es güey. un género irreplicablemente mexicano Sí, también, no güey. hay Está manera. abordado ahí sí Completamente. que en... Había mucho cine Nacho poli- Libre, güey. había Sí, cine, sí, hacía- sí, cine Nacho noir, Libre güey. está en verga, Cine güey. noir policiaco, güey. En México también empieza con un Güey, referente muy Fíjate que cabrón yo del nunca, cine de terror, nunca he güey. visto de terror, sí. Pero noir mexicano yo No, yo nunca he tampoco. visto. Es que, de hecho, sí tienen. Esas tomas que pusimos, muchas tienen ese feeling del cine noir, Sí. güey. O Pero sea, había, como que- pero películas policíacas, güey, había. Ah, o sea, sí, tal cual Por de sí, ejemplo, el detective. cine noir, policía, detective, Sí, este, es cierto. no tanto, o sea, sí, No, pues no el blanco y recuerdo negro y que todo eso, hubiera. pero el noir usa mucho el contraste Como de la ciudad. de las Sí, caras. sí. O sea, todo el noir es blanco y negro, sí, pero es contraste. Mucho contraste. Y Y no así- bueno, sí. Sí, cómo Neo-noir ese es el que es a color, güey. Simón. Bueno, pero es contraste. Sí, contraste. Qué Y machín. sobre todo cuando empieza el cine francés noir, pues obvio, Ándale. que es el clásico. Sí. Todas esas son así, nomás falta Batman, ¿sabes cómo? Ándale, sí. O güey. sea, Simón. En la oscuridad. güey. entonces México no exploró, la verdad. Puede que sí, pero yo nunca he visto Yo nunca que he haya visto explorado movies, tanto. pero por lo que leí, en esta época había también buen cine policíaco y la madre. Y, güey, cine de terror mexicano. También empieza, que ahí empieza el cine de terror qué mexicano. Por delicia. ejemplo, lo de las momias. Sí. y todas Este- esas cosas. Sí, güey, entonces, ¿qué pasa, güey? ¿Qué pasa con esta época? ¿Por qué se acaba, güey? Bueno, De hecho. Estados Unidos acaba la guerra y Vuelve. vuelve y le mete churro a Hollywood, güey. O sea, le empieza a meter otra vez, güey, la industria Ahí empezó ahora sí norteamericana, Hollywood. güey, empieza otra vez, es un boom, güey, y crece bien cabrón, güey. Entonces, bueno, ya empezamos como que ya a ser opacados por una el cine industria. cine estadounidense. Ahora, también, güey, La novedad también va a ser, porque el cine de oro ya llevaba algo de tiempo llevaba. y Estados Unidos llegó con una propuesta diferente. sí, Bueno, no, y pues aparte sí, güey. llegamos a lo que pasa ahorita, güey. Ya
explotaron el género y lo exprimieron y Ujú. lo milquearon. Es lo que está pasando con las comedias Y ahorita. ya, es lo mismo. o sea, pegó Ya y era empezaron buenísimo, malas desde el era principio. buenísimo y empezaron a hacer y hacer y hacer y hacer y con la misma Dinámica. con la misma dinámica, era una fórmula, se hizo una fórmula, es que estamos hablando de dinero, güey. O sea, Pues es una sí, industria es una y ¿qué se industria. hizo, güey? Voy a hacer películas como estas y Es se como, empezó, por ejemplo, se ahorita que agotó- me dijiste, güey, la de los otros nobles. Ajá. Y Esa aterrizamos. historia siempre se ha visto. Sí. Ah, Entonces, güey, así, güey, igual. Lo explotaron. Aparte, güey, Estados Unidos ya tiene lana porque ya estaba así enfocado en su cultura, güey. Y empieza a hacer avances tecnológicos que México no puede seguir, güey, ya. Ya se Ya no fueron. puede seguir, güey. Ahora, ¿te acuerdas? Platicamos en el episodio 0. Platicábamos sobre el impacto de la televisión. sí. También afectó a México bien, machine, güey. En el episodio 0 que ustedes no van a ver. Nunca. Nunca, quizá. Estábamos hablando de que cuando llegó el formato a color, realmente llegó desde hace un montón. Llegó como en el año 1912 o 17, uno de esos dos. Ah, sí, dijiste que era muy- El cine a color, o sea, bueno, el formato de color visión o eso. Simón. Llegó el formato a color y no lo adaptó el cine porque era muy caro. Entonces, ¿cómo se relaciona aquí el tema? Y es que cuando la tele empezó a hacer un hit, que ya todos tenían tele en su casa y que ya no iban al cine porque ¿para qué? El cine de volada agarró el formato a color para tener una novedad y para que vieran que el cine era mejor que la tele. Simón. Entonces, Como para competirle, ¿no? para competirle, entonces realmente siempre se trata Siempre se trata de ser... de competencia, mejor, de güey, ganar sí, más sí. dinero. Entonces, a lo mejor no sé cuál será la primera película mexicana a color y no sé qué tan Ah, es atrás una haya estado de pregunta, Estados güey. Unidos, por ejemplo. Simón. Porque de las primeras comerciales de Estados Unidos fue Mago de Oz. Ay, Ah, Simón. y que lo Creo utiliza la como mexicana herramienta, fue después, el hecho de güey, que sea Simón. de color. Bueno, sí, sí. Entonces Creo no que sé fue después, güey, México Simón. qué tanto dinero había en el momento, porque hay que considerar muchos factores. El político, qué estaba pasando económicamente. ¿Desde cuándo existe IMCINE? No tengo idea. O sea, No, ya mucho. cosas así, ajá. No, haz de cuenta que ahí pues todavía era mucha inversión privada de empresas. Todavía no había una productoras. obligación política moral No, como de no. tengo que estar dando No, este no, no. porcentaje anual al Exacto. cine. No. O Entonces sea- había mucho, por ejemplo, había mucha inversión Privado. de políticos, pero porque era una buena industria, ¿no? Ah, O sea, bueno. Y quiero salir yo en mi caballo. ándale, Porfirio, Sí, al el político. primer Ajá. actor. Entonces, güey, esto pasa también. México se queda atrás técnicamente, güey. Entonces ya la calidad de las películas norteamericanas se dan más arriba que las Ay, la de mexicanas, güey. México, la de México se mantiene, empieza a bajar. Se mantiene, técnicamente se mantiene. Ok. Pero calidad de la historia empieza a bajar. güey. Oye, pero ¿qué pedo con la distribución? Por ejemplo, México tiene el hit porque distribuye mundialmente, porque todos están en guerra y México... Pero ya no, se acaba la Se guerra. acaba la guerra, ya no entran las distribuciones internacionales. tanto, porque- pero entran entonces las películas americanas de aquí arriba. Empiezan a llegar para acá. Llegan acá. O Empiezan a llegar sea, para hay acá. un tratado y hay Ya distribución empiezan a hacia llegar para México. acá. Pues por eso valió madre Ya empiezan a también. llegar para acá las películas. O O sea, sea, antes, güey, era... Estados Unidos tenía un déficit de películas. Ajá. Dame películas mexicanas. Igual Europa, ¿no? Mándame películas mexicanas. Quiero ver muy. Ya se acaba la guerra y ahora sí dice Francia, oye, pues ya mejor hacemos películas francesas, ¿no? Y luego, Sí. bueno, mejor hacemos películas italianas y gringos también, mejor hacemos películas norteamericanas. Ya no Ya no necesitamos que llenes el vacío. Ya, Entonces, ya no hay vacío y luego pues ya no hay demanda, pues. Exacto. México se queda solo y dice, ya no voy a hacer Contribuye nada. eso a que la población mexicana pues ya había visto las mismas historias y de repente pues llegan películas de otros lados y pues ya. Es la novedad. Sí. Y luego de repente ya pues llega la tele, güey, entonces ya no vas al cine, ya nomás te quedas viendo la tele, güey. ¿no? Estoy fuera de mi micrófono. Sí, güey. O sea, llega la tele y luego ahí empieza como que todo este rollo de la novela mexicana, ¿no? Ya empieza a hacerse Y ahí eso, se ¿no? quedó el rollo, porque Sí. entonces si ya nuestro cine no está pegando, en nuestro público, Ujú. de pronto pega la novela y dicen, de aquí Sí, soy, ¿para qué hacemos? O sea, ya no innova en el cine. Sí, no, ya no. Qué Entonces lo que pasa, güey, es que de hecho subestimamos el poder de la época de oro mexicana, güey, porque... No lo aprovechamos. No, sí se aprovechó, güey, pero no se le supo dar continuidad, güey. O sea, no supimos ¿Qué hacer enseguida? ver qué seguía, o sea, cómo seguir trayendo nuevos directores y cómo seguir... O sea, de ahí debió haberte agarrado las riendas el gobierno y decir, vamos a hacer Vamos a eso. apoyar esto. Entonces pasa algo muy interesante, güey. Ya el cine en los 60 tiene un declive y ya empieza a declivar el cine mexicano. ¿Es en ya las empieza un ficheras declive. ahí? Y Todavía no, güey. aterrizamos en la India, María, les dije. De hecho, sí, güey. O sea, bueno, eso ya más como hasta los 80s, güey. Pero estaba da cuenta que en los bueno, sí me 70s, gustaba. güey, en los 70s empieza a declinar, güey. Ya empieza a declinar. Y ya la gente ya no va a ver tantas películas mexicanas, güey. Los grandes directores ya hacen lo mismo nada más, güey. Y así, ¿no? Entonces, el único que prevalece es el cine de los De luchadores. ajá. Que es, haz de cuenta que es el Marvel de antes, güey. O sea, Sí, sí, sí. era el cine de luchadores porque las luchas libres se hicieron famosísimas.
y tú ibas a ver a tus luchadores favoritos en el cine. Y Sobre todo que en México siempre ha sido también muy, muy popular, güey. top con todo este rollo de las luchas. y Bueno, así. Pero sí, no era sí, bueno, cierto. güey. No era tan No bueno, era pero bueno. lo que pasa es que nace el concepto de la acción. no, Es que está tranquilos, ahí les va. O sea, Star Wars gana dinero no por la película, por los juguetes. Ándale, claro. Entonces, el merch, ahí sí, güey. el merch nace güey. sobre Simón. todo Vendes en las juguetes del películas de santo, luchadores güey, sí. mexicanas. Pues sí, tu figurita del santo acá. Sí, Bueno. Demon, bla, bla, bla. Compras Así la to- máscara del santo. Compras la güey, máscara. sí. Entonces, estas son las primeras interacciones de películas Con el que merch. las hacen más por hacer Sí, merch. porque que por mira, hacer la imagínate, película. antes tú veías a Jorge Negrete y escuchabas su canción y lo escuchabas en la radio. Y a lo luego mejor se hacía comprabas un sus hit en discos. Spotify. Ajá. Comprabas sus discos. Ahorita se hubiera hecho un hit en Spotify. Pero ahora tú veías a tu luchador favorito, ibas y comprabas el monito para el niño, güey, comprabas la La máscara, máscara. güey, A ti te comprabas gustaba tal. también. Sí, güey, entonces. Pero entonces ya aquí ya para el inicio de los 70s, güey, ya estamos abajo, güey. Ya no competimos. Imagínate que en los 70 ya llega Martin Scorsese, güey. Ya está Ah, ya es un boom Kurosawa, ese cine. Ya no ya hace está- Derbez, güey, aquí. Spielberg también está Ya, empezando. o sea, ya competimos no solo con el cine gringo, sino... Derbez ya existe, ya está por ahí. Oye, sí, Ya- no, sí es cierto. ¿En qué año ya nació no. ese verga? 80 y algo. No, yo creo que Nah, si es la 70. me dije Güey, 70 y el algo. año que nació, güey, se murió el cine. No, De hecho, güey, El escocerse acá. hay una fecha infame Ajá. que es como que mucha gente romántica del cine de oro, güey. Lo ven como el de Como la muerte del cine de oro, güey, es cuando muere Pedro Infante, güey. Ah. En el 50 y tantos, que no recuerdo qué año Team fue. Pedro Infante, Pero güey. que dicen, ese fue ya así como que murió Pedro Infante. Y acabó una etapa del se cine acabó la mexicano. etapa. Pues, Ya se acabó. ¿Tiene sentido? ¿Tiene Makes sentido? sense, güey. Siempre buscamos como que una fecha para ponerle... Güey, fin a- este vato de Derbez nació en el 61. Ya estaba grandecito. Sí. Andaba ahí picándole, güey. Güey. Ya Pero está. bueno, Macario del 62, creo, güey. O sea, todavía inicio de 60s, güey. Estábamos haciendo cosillas. 2, 3. A ver, 61, déjame ver en qué año nació el Derbez de Estados Unidos. Con la de... ¿El Derbez de Estados Unidos? Con la ¿Quién película del crees? Ah, Adam Sandler. Sí. Ah, ok. Adam Sandler nació. Ah, no. El 61, ¿Yo qué, güey? eh. ¿Qué? El mismo día, la No, misma hora, mamón. El 66, 1966. 66. Pues por ahí andaban los dos. Por ahí del 75 ya estaban viendo dónde poner pedos en la Sí. pantalla. ¿Dónde cagarse? Y- ¿Dónde cagarse en lo limpio? Cagarse. Sí, güey, entonces, ya, güey, estamos en el declive. Y luego hay algo muy interesante, güey, porque llega Luis Echeverría al poder. ¿sí? Aquí el y ese Tratado de Libre vato... Comercio. ¿Es esto? ¿Mande? ¿Es el Tratado de Libre Comercio? No, todavía no. Todavía falta. Estamos en ¿no? los 70s. Bueno, sí es cierto. Llega este homie y pone a su carnal a cargo de la La su carnal, cultura. su esposa, ¿no? Pone un familiar, güey, nepotismo. Alguien. Pone encargado Empieza la a la corrupción. Comisión Fílmica Nacional, no sé qué más. Ah, R sí, o la Comisión de Radio, Televisión y Cine. Ajá. Pone encargado. Entonces, misteriosamente, esto fue bueno. Sí, porque ese vato apoyaba películas chidas, según sé. Porque ahora sí había un órgano, bueno, ya el Estado se encargó, güey. De hecho, éramos de los pocos países que no éramos socialistas, que el Estado se encargaba del de cine. apoyar a la cultura. Entonces, güey, empieza a haber así un flujo efectivo. Vamos a modernizar nuestros sets, nuestras cámaras. Vamos a traer talento nuevo, güey. O sea, hubo un renacimiento. Un güey. boomcillo. Entonces, en los 70s hay como que una que otra movie que bien producida ya, güey, con varo, güey. A ver, Yo vi vamos a- una que se llama Cananea, que todos dicen Cananea. que es una... No lo he uf. visto, güey. A mí no me gustó principalmente porque yo soy millennial, güey. Y estoy hecho al cine ya de ahorita, güey. Ajá. Y tiene actuaciones muy malas, güey. Sí. Muy malas. Pero para su época, güey, pues está bien. Güey, Es una buena porque historia. una que vi de esa Yo época. tengo mucho ese rollo de para su época. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque seas de ahora, de hace 1000 años, lo culero está culero. Pues sí. Y lo No chido sé, está chido, ¿eh? O sea, lo chido está chido, lo Ajá. culero está culero. Sí, concuerdo. Ajá, entonces es como... Porque hace poquito. Y bueno, conmigo no resonó. O sea, me gustó la historia, está chida y está bien dirigida, pero las actuaciones. Las actuaciones no te moló. No. ¿O Es eran que muy uno. teatrales o qué? Perdón. Son muy de telenovela, Sí. volvemos a lo mismo de que. Así de gestos bien marcados. Sí, y luego de los diálogos como lo que te decía. Acartonadillos ahí. ¿Cómo es, güey? No O es sea, lo que vendía en México, por ejemplo. Los diálogos de telenovela, así como los que te decía que salen Sí. también en esta película Artificiales, güey. ¿Cómo les digo? Son ¿Cuál como era? muy- El Rincón de los Milagros El también Rincón tiene de los muchos de esos diálogos así muy. Muy onomatopéyicos, ¿no? Por ejemplo, güey, en todo Amores Perros, güey. Sí. En Amores Perros, escuchas tú a alguien así como que alburear y decir así que. No, mendejo. jamás. No, jamás. Y son de Ciudad de México, son chilangos. Ajá. Y escuchas tú a alguien así como que. O sea, así, pero como que la caricatura chilanga. No, güey. Pues sí. No. Y a lo mejor se le sale el acento, güey, porque pues, está grabada en Ciudad de Ajá, México. claro. Pero no ves tú la caricatura que tú. O sea, no ves a Frijolito del Muchalucha, güey. De ¿Sí es Frijolito? Muchalucha. Es que sí, son como... Ah, no, la pulga. ¿No? ¿Quién La es? pulga es el La que habla pulga. Ah, la chilango. pulga es el que La habla pulga habla chilango. chilango, No ves a güey. la pulga, güey. O Ajá. sea,
La pulga, claramente. Es que estaría bien si ves a la pulga, o sea, si anda un güey que habla así está bien porque hay raza que sí habla así. Sí. El rollo es que está Es bien la fácil. caricatura del- Es que nosotros tenemos, o sea, todos los días platico con alguien como tú, o si voy al sur, pues voy a la tiendita y platico con alguien en el sur. Entonces mi cerebro ya sabe cómo funcionan los diálogos, aunque no sea un experto. Ajá. Entonces tú ves estas movies y hay diálogos que por Que más que se no esfuercen, mi suena. cerebro dice, es que no Esto suena bien. Esto no pudiste No haberlo dicho. funciona. O sea, es que eso no está bien. O sea, me da cringe. Ajá, exacto, güey, exacto. Y no tengo que ser un experto porque mi cerebro ya sabe que así no funciona la vida. Exacto. Entonces. Que te digo, naturalmente esto no se hubiera dicho, güey. ajá. O sea, Sí, yo, por sí. ejemplo, O yo puedo tienes que estar. justificarlo, güey. A lo mejor tu personaje es muy extravagante, güey. Y bueno, Sí, güey, pero o tienes sea, que justificar que a lo mejor ese güey diría cosas así naturales. Es que sí, pero o sea. justifícalo con su Ajá. personalidad, ¿no? O Pero sea, si no es como... Yo puedo estar con un compa que. Y hablando unas pendejadas así increíbles, en serio, con el pinche. Los dos con acento estúpido, güey. Que neta, diciendo cosas que en la vida va a tener sentido, Acento güey. estúpido. Y en el momento me da igual. Porque pues estamos mamando y es lo que es, ¿no? Sí, es el cotorreo. Y no voy a pensar yo, está pirata lo que dice este güey. Sí, O güey. sea, entonces, eso está bien, que hagan una película. Hay películas que lo logran muy bien, que también tienen artificios o Sí, cosas sí, sí. así. Sí, como dijimos en la esta reciente, la de Ya no estoy aquí, que hay un diálogo niño cholito que De se la ve nada, súper güey, true, sí, güey. Muy súper natural, true, porque güey, aunque sea súper, una súper pendejada, true, sabes bien que... chido. Güey, y O sea, ya no el estoy morrillo, aquí. ese morrillo no dice ¿Te nada, acuerdas? güey. Hay una escena donde el niño habla así. Haz de cuenta que está contando es un cholito, ¿no? Y está contando una anécdota, güey. Y no dice nada, güey. Pero es como cuando los cholos te cuentan cosas, güey. No, hombre, güey, luego lo seguimos, güey. Lo agarramos y Güey, le pero pusimos soy- una es- chinga el güey. Y es- luego el güey le es- correteaba y lo pinche culo. Así. Haz de cuenta que te está contando una historia un cholo, güey. Simón. Bueno, entonces, contexto de ahí de este personaje Echeverría, pues bueno, México desde la revolución hasta los 2000 estuvo estuvimos un mismo partido, fue un país de un solo partido que gobernó por 70 años y bueno, muchas cosas cuestionables y muchas cosas, sí, sí. ¿no? Todo se Entonces, fue a la Cosas madre. culeras. cosas muy zarras. Muy zarras. Había guerra sucia, había como una policía secreta, güey, había censura y bla, bla, bla. Entonces, durante este periodo específicamente, güey, acaba de pasar lo del 68, güey. Sí. Que fue una matanza de 68, estudiantes, güey. 18. Ah, lo que sale en Roma. No, pues es cuenta que en Roma sale lo que pasa con el gobierno de Echeverría, porque en el gobierno de Sí. Echeverría hay otra matanza de estudiantes. Es ¿no? otra. Porque eso es lo que pasaba en el contexto de Latinoamérica durante todo la mitad. Se empezó a ir todo al carajo por Estaba ahí. culero socialmente. Estaba culero. Pero este güey entonces agarra ya con el brazo del Estado, agarra el cine mexicano, moderniza las cámaras, moderniza los sets, moderniza las producciones. ¿Propósito? Pues lo ve como Cultural, es lo que le digo cultural. lo que le digo a Neon, güey, o sea, como que todos los grandes países, las potencias, así como invertirle a tus atletas para las olimpiadas, invertirle al cine siempre ha sido como que es Muy bien es visto. un referente nacional si haces buen cine. Porque ellos ya tenían romantizada la era entonces, para entonces la era pasada. O sea, ya decían, no, el Sí, cine de antes sí, estaba sí, mejor. güey, sí, Ah, sí, bueno, sí, sí es ya, cierto. güey, El ya. cine de oro a lo mejor era como, güey. Porque nuestra ahorita cultura acá. yo tengo romantizada a lo mejor la época de oro. Ajá. Pues por eso se llama época de oro. Pues así de sí, decir. sí. todavía Entonces, Güey, sí. puro en los nombre. años 60, 70 ya estaba romantizado. Ya estaba romantizado, o sea, ya ya decías no está tan chido el cine como antes, güey. O Ese sea, era el cine mexicano, güey. Sí, güey, o sea, ya está con el Echeverría chido. ¿Qué pasa, güey? Que cuando ya tienes nacionalizado el cine, güey, depende mucho de quién está en el poder, güey. Entonces, Bueno, pues sí. con el sexenio de López Portillo, güey, hay un desfalco, hay una corrupción y hay una crisis económica horrible, güey. PRI. Y el cine, ya no pueden apoyar al cine como lo hizo Echeverría, güey. Entonces, Órale, güey, entonces, volvemos a lo mismo. Para afuera. Declive, güey. ¿Qué pasa, güey? Ya no hay inversión, güey. Ya no hay inversión ni privada ni del gobierno. Entonces, güey, los productores empiezan a hacer el cine fichero. El cine de Ficheras. Que era ahora el sí, pegaba güey. bien machín, güey, porque eran actrices de ficheras, eran Lee May, güey, era esta Sasha Montenegro. Sí, con escotes güey. acá inmensos, No, güey. y eran desnudos, y era pornografía, Era era pornografía. soft porn, ¿no? O sea, Ok, entonces llegó el morbo a salvar el cine olvidado. Pues sí. prácticamente. Pero, güey, Sí. era. O sea, Llegó TV y novelas. mantuvo existiendo las producciones, pero eran pésimas, güey. Pero vendían, ¿no? Pésimas. Me imagino. Sí, vendía. Llenaba el cine. Llenaba. Y Pero eran- ahí empiezan a nacer todos estos cinemas de Guadalajara, Eran cines de que exclusivamente CDMX, que pasaban esas ficheras. películas ficheras. Y se llaman así porque la primera película que se considera así se llama Las Ficheras, creo que se llama Las Ficheras. Ya, de ahí adoptó por y eso. es como Y de, es como el género todas de las la películas que son como esa es se llaman ficheras. así, ajá. Y era Ok. esa fórmula de y estas películas a mí lo que me molestan, güey. Ahorita que estaba investigando vi varias, güey. Sí. Vi varias escenas. Ah, te creas. A ver, tiempo. A ver, tiempo. Güey, pero es que si las pasaban en la tele abierta en el 9. Sí, sí, Hermelinda sí, y no sé en- qué. No, Ya pero no tiempo, existía es porque que sí yo, por incluían ejemplo, desnudos. yo no sabía, no sé mucho de las películas, no sabía yo que se les decía cine fichero ni nada de eso. Pues
¿puedes contarme como que en un estereotipo así, al chile, una película así, Sí, fichera? mira, A ver. los mecánicos calientes. Llega una No, chava... A ver, cuéntame una historia, invéntate una. Hay un actor, güey, muy popular, que es el actor de las ficheras. No creo que se llama, güey. Ya está ruco, pero es el actor que se le dan todas las ficheras. Pero invéntate una, Bueno, dime una película. Una historia es... A ver, te va. A ver, va, tiempo. Ya. Cine fichero por Herbey. Sí. Según La Herbey. fichera. Diego es un mecánico, güey. ¿Sí? Sí. Ok. Que todos los días sueña con el póster de Maribel Guardia que tiene colgado, güey, en su taller mecánico. Todos los días. Todos los días sueña. Entonces un día se va a dormir, güey, muy ebrio. Y le reza Sí, sí, a literal, Diosito güey. Ujú. que haga su sueño realidad de que le llegue una Maribel Guardia. Entonces, la Maribel Guardia del póster Se hace real. le empieza a hablar, güey. ¿En los sueños o en la vida real, güey? Es que no sabemos si es un sueño todavía, güey. Porque estaba pedo. Sí. Entonces, güey, al día siguiente está arreglando su carro y llega una chava, Maribel Y Guardia. es Maribel Guardia. Y le dice, quiero que arregles mi carro. No. Sí. Y el vato así, no. Y el vato actúa así como esas de, ay, mamacita. Así actúa el compa, güey. Así, Ok, güey. sí, quiero saber cómo termina. Entonces, güey, este compa, obviamente, Ajá. es un degenerado, güey. Ajá. Porque le dice, no te cobro, mejor vamos a Mejor hacemos ponchar". el cuchico. Entonces, güey, Maribel le dice, no. Tengo que no, arreglar mi Y carro. este güey le dice, sí, la chingada. Pero ya no es el típico héroe Jorge Negrete con guitarra de caballo guapo, ¿no? Ya es el güey Es un güey calenturiento en sus calenturiento 40. así, que le dice piropos y le dice, El "Estás bien mexicano sabrosa, promedio mami". de... ¿Qué años eran? De los 70. 70s y 80s. 80s, ya. Ok, sigue. Entonces, güey, la morra sucumbe, porque ¿quién no sucumbe ante un mecánico caliente, güey? Que te está diciendo piropos y te está Pelada, faltando al güey, respeto, güey. lo pienso y sí me Sucumbe gustó. y ya se tienen Una escena. sexo apasionado, güey, y se enamoran así. Y a lo mejor al último el güey descubre que todo está en su imaginación y que solo era el póster. Sí, se levanta y lo tiene cruda, güey. Así nada pasó, güey. Y Ahí está el créditos, póster. créditos Y de la créditos, película. sí. Créditos. Ok, Eso eso hubo muchos desnudos, entonces tiene un público altamente Entonces, varonil, estamos güey. hablando de que el cine mexicano estaba en declive, ya no había inversión y el morbo y estas películas, Sí, cine mexicano ochentero, así es. nos trae a donde estamos. Eso es. Ajá. Uy, de hecho, eso es peor que la comedia de mierda ahorita, ¿eh? Sí, mil veces peor. Yo creo que ese es el low point, güey. Ese es O el sea, low point. Sí, no puedes ir peor que eso. No, ¿y qué sería, güey? Oye, nunca digas que no. ¡Lo arruinaste! ¿Qué sería, güey? A la verga. Entonces, güey, todavía no estamos, güey. Porque haz de cuenta que a la par de eso, el cine tenía muchas películas perdón, la televisión tenía películas de televisión. Ajá. Sí, que era Mario Almada y todos estos güeyes, ¿no? Era la India María. Esta es la línea de tiempo en montaña rusa del cine mexicano. Tenemos el cine de oro cuando, bueno, si me voy más atrás, tenemos a los hermanos Lumière. Sí. Ok. Acá bien arriba experimentando en México, ¿no? Y luego tenemos este espacio vacío en el que no hubo cine en lo absoluto porque estaba con Como que toda la experimentando. experimentación en Francia, en Italia. No hay nada. cierto, Luego sí. nace el cine de oro, ya hay Arriba, ya hay arribota. mamadores, ya hay un güey Ya hay que raza dice, que le "Ay, mete coco, la- güey". La luz esa es para representar. El que dice, ¿qué vas a hacer tú de cine, pinche naco? Aquí está, cine de oro, ¿no? Y luego se acaba la Segunda Guerra Mundial, ya no hay distribución mundial, ya cada quien hace sus películas, Ya y cada nos quien vamos su al pedo, fondo, nos ya no, vamos está, todos ya no se abajo. vende el cine mexicano, estamos abajo, ¿no? Después de eso, Echeverría y el gobierno llega el toma- gobierno de Echeverría y dice, tenemos que despertar el cine mexicano, hay nuevas inversiones y otra vez sube para arriba, estamos Poquito, aquí arriba. pero no tan arriba como la época No, dorada. no, sube poquito. Ajá, El topecito, ¿no? Ajá. Y luego sale Echeverría, entra el Bienvenidos a la Corrupción De la Mexicana. Madrid. sí. Es de la Madrid, ¿va? De la Madrid. Es no, es López Portillo. López Portillo. López Portillo. Llega el PRI y... No, ya estaba el PRI. Ya estaba, pero- ¿verdad? pero Llega- era no. lo peor del PRI, güey. O sea, era López Peor Portillo, del güey. PRI. López Portillo, ok, nos vamos para abajo. Está el cine en la shed porque ya nadie le interesa, ya no hay dinero. Y luego llega Fichera. el cine fichero. Que La es- gente Que caliente. es cuando alguien dice, y si le ponemos boobies Ajá. así, a estrellas y morbo, sí, sí, sí. Y la lo gente sí los va a ver. dinero. Otra vez Sí, sube, obvio, sube. La economía del cine mexicano, estamos ahí. Pero en calidad, güey. Baja, ¿no? Entonces aquí empezamos como que con el problema, ¿no? Porque sube otra vez, porque normalmente sube la calidad y sube la taquilla, Ajá. baja la taquilla, baja la calidad, y Sí. así, y aquí empezamos con este multiverso en el que ya se va cada quien para donde sea, porque Oh, bajó sí. la calidad, pero subió la taquilla, ¿no? Ajá. Pues que había taquilla, güey, pero... Yo creo que sí se vendía, cabrón. Sí, bueno, sí se vendía, güey. Pero, por ejemplo, ya no figurábamos en festivales internacionales, güey, ya no... No, pues imagínate, ¿no? Nah, sí. Canes. Así, ay, Y la- Canes. luego, para abrir y luego El mecánico caliente. El mecánico caliente 2.3. Aplauso de 8 minutos. Ya ves que todos se miden canes por los aplausos. Ahora lo. 10 El- fierros. El peluquero cachón.
A la verga, güey. A ver, estamos en Ya estamos en los 80, 1980. saliendo de los 80, güey. Ya saliendo los Sí. ficheros. Atrásito se quedó, olvidé mencionar pues todo el cine de luchas, Blue Demon y eso. Sí, ya era como que, es que te digo, como que se explotaba, güey, y ya. Ya Ya lo que acababa. sigue, ¿no? Next, la siguiente moda, ¿no? Simón. Ok, Entonces, 1980. Fichero, que nos lleva. Pero, a güey, esto? mira, yo digo que. Bueno, al menos no en Chihuahua. Pero en Ciudad de México, pues te llegaban ya los blockbusters gringos, güey. Ya estaban Volver al Futuro, güey. Ya estaba Tiburón, güey. Es como, o sea, ya había Tiburón, güey. ya Star Wars, ya, al menos en Ciudad de México, no sé en Chihuahua. Ya en Ciudad de México ya era un boom. Star Wars Sí. era un boom mundial, güey. Entonces, Me imagino que sí, porque Sí. tengo familia ranchera así viejos que les mamá Star Wars. entonces ya. Bueno, sí. Ya no, Sí, no, no le- güey. imagínate, ya no le hacíamos competencia en absoluto al cine. Ya el Ya. cine gringo ya era un monstruo, güey. Ya no era le íbamos a imparable, parar. güey, imparable, güey. Entonces ya no le Pero hacíamos- pues es que no teníamos el espíritu competitivo para decir vamos a ponernos arriba, más bien teníamos el espíritu, pues pásale. Pues sí. Sí, Pásale a ver el Compro mecánico. merch. Sí, dale, O sea, sí, man. Entonces, triste, sí, güey. no hubo ese sentimiento como de, hey, ¿qué onda? Vamos a volver a hacer cine, cabrón. Entonces lo que pasa, güey, es como que hay un periodo de democratización del cine también muy cabrón. Ah, cabrón. Empezando en los 90s, güey. Pues ya es cuando ya estaban en la escuela Cuarón y del Toro. Ah, donde el cine empezó a verse Entonces, de una perspectiva seria, Lo más que se seria le otra llama vez. al nuevo cine El mexicano. nuevo cine mexicano. La Yo nueva creo ola. que es la segunda época de oro. La Pues segunda sí. época de oro nace entonces en los 90s. En el 92 sale como agua para chocolate. Agua para chocolate. Ah, ok. Y sí, todos sí, dicen agua que para es chocolate. el inicio de la nueva época mexicana. Que no la he visto, güey. Pero ya- impulsada por el pinche... Ya existe IMCINE. Ah, que sí, Ah, de los sí, 90. sí. ahí nace. En los finales de los 80 ya Impulsado se crea. por la bolsa de nueva inversión de cine que hay. Ya hay- Y ya hay morritos como que- hartos de Ah, güey. mecánicos calientes. Sí, Ajá, y había- luego también, ¿sabes qué invertirle. crean, güey? El Centro de Estudios Cinematográficos. ¿Cuál es el CUEC? No me acuerdo cómo se Cuec, dice. sí, es la escuela, ¿no? Es la Sí, escuela. ya la UNAM crea su No, y es que división de aparte, estudios de cine, güey. indirectamente el cine, el cine, la distribución de cine americano, Ujú. aunque fuera muy como comercial, inevitablemente iba a inspirar a gente de todo el mundo que la viera, Sí. como la distribuye a todos lados. Claro. Y de ahí nace la inspiración para ser cineasta, pero no la creación de los cineastas que hacen la nueva ola, sino que Estados Unidos va, Sí, pues, jala a los imagínate. niños a hacer cine. Y luego ya conocen al cine alemán, el cine europeo de las Ay, no, sí épocas es doradas. cierto, güey, sí es Y cierto. nace la nueva ola que yo digo que está como que inspirada por el cine americano, o sea, Sí, e más. impulsada y construida sobre todo por el cine europeo, porque es lo que constituyó como que el buen cine mexicano. Pues sí, el ¿no? estudio, ¿no? Sí, Estudiaban lo que eso. había. Ujú. Sí, seguimos teniendo todavía en México mucho. De hecho, o sea, todavía no hay blockbusters mexicanos. güey. No había O sea, ni uno. sí, ya. Sí Nosotros hay. los nobles y qué culpa tienen niños son blockbusters mexicanos. Bueno, pero ahí todavía no había blockbusters como tal, güey. Así que tú dijeras, esta película así. Vendió un chingo. ni- Nah. Todavía por eso tenemos como que esa influencia del cine de autor europeo, ¿no? O sea, que es muy artsy, güey. El es cine muy- indie acá. muy poeta, Sí, tiene ¿no? esas dos Sí. contrastes muy fuertes. Entonces, bueno, llega esta película y luego ya llega Cuarón con ¿cómo se llama ¿Y esta tu mamá película de también? Cuarón? No, la anterior. ¿Solo los dos? Ah, solo los dos. y no luego la he Guillermo del visto, Toro güey. con la de Cronos. Tampoco. Y luego ya viene, yo creo que es Amores Perros, que ya es el... Es el hit, Es el el inicio, hit. es la puerta de... Es el la inicio puerta. del cine mexicano para es el mí, güey. inicio- así. una ahí es película cuando mucha con- gente empieza a tener esta concepción de que el cine mexicano se ve feo, porque retrata cosas Retrata feas. cosas Güey, feas. pero es que, Pero es que la realidad. Qué cabrón, ajá, porque la realidad del cine de oro era la vida de las personas rancho. que La vida vivían en rancho. perfecta, güey. Romantizada, Ajá, pero sí conectaban con ella porque sí eran personas de rancho. Era el rancho, Ajá. era las mismas Era, dinámicas. la- Pero era, Amores era Perros nos dijo, el güey, amor. México es así, güey. Pero mira, por ejemplo, imagina Pues, las ficheras, porque realmente sí hay una la película, mayoría. hay una película de ficheras que se llama Mecánicos Calientes, güey. Ah, sí, A mí sí, es lo que sí, me güey. caga de esas películas, güey, porque realmente en esta película, o sea, así eran, los personajes así eran, güey. Era el hombre que era, mamacita, ven, y la morra así que no, El y luego Víctor, güey, ¿no? ahí está, y la chingada. Y al final se la lleva, güey. Ujú. Entonces, eso no es una realidad, güey. Eso no es una realidad. Eso no pasa, Ajá. güey. Entonces, y luego también esto propagó el pedo de que no aceptas no por respuesta, güey. Así, ¿no? O sea, esa Sí, imagen pero- horrible pero también, es que güey. es como la paradoja de... ¿Ese cine es un retrato del México de los 80s o el cine, la romantización de esta ideología? Creó Es esa. lo Mira, que yo creo creó que, esa yo creo que ese tipo de actitud. películas, Ah, porque sí, tenías no, a Maribel una Guardia, pregunta, güey. güey. Una modelo, güey. Con esos actores así feos, güey.
Y te daban esa idea, güey, de que tú podías conseguir. Es que a veces mi problema es la romantización de la realidad también, enforzando lo que de por sí está mal. Sí. Por ejemplo, cuando llegó esta nueva ola de cine mexicano en los 2000, no estaba ni quitándole ni dándole, era un retrato exacto de la realidad. Sí, buscas Ajá, o ser sea, realista. Amores Perros es un retrato de algunas realidades en México, que no estereotipa, que no te vende una propaganda, no te está, o sea, la tesis de esa película, el mensaje, no es como tienes que ser así o no tienes que ser así, es un retrato. Es como, guacha esto esto, es lo que observa. es, güey. Guacha esta Guáchalo. historia. Guacha esta Por ejemplo, historia. el cine fichero no era un retrato, era una propaganda de una romantización. Bueno, baby boomers. Mm. Los baby boomers eran Es que, calientes, güey. es que era de que pero quieres tenían 11 trozar. hijos, güey. Y Ajá. te gustaría trozar con Maribel Guardia. Chécate esa película donde un mecánico troza con Maribel. Ajá, y luego vas a tu cantón y lo tienes 12 hijos. Sí. Acá. Y luego llegas y ese mecánico veía a su vieja y tú no eres Maribel Guardia. Y se enojaba el güey. Hace todo eso. O sea, no mames, güey. o sea, Conflicto. Sí, conflicto. Conflicto. Oye, entonces ese rollo de... Y ahora sí ya llegamos La a nueva nuestro- ola. O sea, yo siento que a México, por ejemplo, todos dicen, ¿por qué falta tanta ciencia ficción en México? ¿No? Ajá, sí, Pero güey. o ficciones fantásticas y así, porque a México le falta mucho que hablar de su realidad, porque durante muchos años se ignoró, ¿sabes cómo? Sí. Pues Por sí, ejemplo, ahorita sí, está sí. pasando que se están contando historias otra vez, volvemos al cine romántico, comedia mexicana, que no te está Urbanas. contando una historia, sino que más después ya estoy llegando casi aquí a la Ah, ok, actualidad, ok. en la que te está contando la romantización. Otra vez estamos aquí, otra vez estamos en el cine fichero, pero ahora es de White Chickens, no de... Bueno, sí, no sí. de ¿sabes cómo? Es como, esta es la vida ideal. Esa es la vida De ideal, un party, güey en fiesta, Jalisco, de un güey que party, vive en un fiesta. depa bien chingón en Y Ciudad de luego, por México. ejemplo, ok, no vamos a hablar de las problemáticas. Pues voy a hablar, se embarazó y no sabe quién de los dos. No, y siento que tengo este problema porque a lo mejor es una realidad para gente de media alta en México, ¿sabes? Como yo he No conocido más. gente, por ejemplo, no, la raza de los Altos de Jalisco y todo este show, todos son ricos y sí, a lo mejor esta morra tiene ese problema. O Lady Rancho, ¿no? Esta morra que se la llevan al rancho porque el papá tiene allá una y luego y sufre mucho la niña rica y así. Y hay una morra a lo mejor ahorita en Jalisco así rica que dice, ay, imagínate, y los identifica y es una película perfecta. Pero... el pedo es lo que Pero es es la cine de centralización. one percenters, güey, No, o sea, pero es es que un aparte 1%, puede güey. existir y debe existir. Debe existir, sí, pero sí. no centralizado, no es lo único. ¿Dónde No es lo estoy único yo? que ¿Dónde hay. está él? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estamos Oye, todos? se me pasó algo también que ahorita que íbamos a hablar de eso, ¿no? A partir de los 80s, güey. Bueno, cuando toma el brazo del Estado, toma el cine, hay una política que todas las salas de exhibición tienen que poner 50% del cine mexicano. Sí, Simón. Ah, eso está bien. Eso no estamos ahí, ¿o sí? ¿Sí? Sí estamos Bueno, ahí. no sé actualmente, pero eso comenzó en los 70s. Y en los 80s y así. 50%. Sin embargo, güey, las salas de exhibición no lo cumplían. Les valía madre. Porque no venden. Pero, porque no venden, güey. O sea, tenías que poner, imagínate, tienes 10 películas gringas que venden bien chingón. Y lo Terminator vienen- 2 y la Ajá, madre. güey, no y luego mames. tienes basura. Y luego, pero tienes que llenar porque te está exigiendo el gobierno que tengas que tener 50% mexicano, güey. Ponías estas, güey, y le estás perdiendo así. Estás perdiendo dinero. Sí, nadie las sí, vio. al final de cuentas es negocio, pero Pues sí. el asunto está en que México está haciendo desde los 90, 2000 este pequeño nicho de películas para este 1% de mexicanos. Y el otro 98 que no se identifica te termina escapando con una sci-fi estadounidense. El güey mamador, Guillermo que, se del va- Toro el se güey fue. mamador que ve películas francesas acá, de Sí. todos, y las mexicanas no Se quedan ahí. Mira, y es luego, que güey, nadie las va a ver. pasa otra cosa, güey, que yo creo, mira, Amores Perros fue un parteaguas del cine mexicano. Sí. Así como allá en el rancho fue un parteaguas del cine mexicano. Amores Perros Amores inicia otra Perros es cosa. un parteaguas del cine mexicano. Y yo considero que hay otro parteaguas muy cabrón, que es Nosotros los Nobles, güey. Ahí- Nosotros los Nobles, güey, no, cuando te pones a pensar el impacto que tuvo, güey, fue la película más taquillera, güey, por mucho tiempo. Creo que lo superó, no sé, en devoluciones. O no, Ah, creo que la lo que es de superó. Derbez. Sí. Ajá. Pero haz de cuenta que llega a Nosotros los Nobles, güey, y es una comedia mexicana, güey, romántica, pero también habla de cosas sociales, güey. Es una familia rica que se va a vivir y vive problemáticas de la Ciudad de México reales, güey, de pobreza, ¿no? Y así. La neta, la movie está bien construida, güey. Los personajes están Un bien tema construidos, cliché en México. divertidos. Pero no era cliché. ya. No era cliché todavía. Sí, güey. Güey, el tema del pobre y rico existe desde siempre. Bueno. desde, el Pero cine era- desde el cine de oro. Sí, sí, siempre ha Pero- existido, Sí, pero siempre era ha un existido. retrato con una nueva visión. Sí, era Sí, como que, moderno, mira, güey, es una familia moderno. generada de que son Ajá. puros pinches mis reyes. Y, Nada más el factor mi rey. Ajá. sí, y vamos a llevarlos aquí a ver, cabrón. Estás como, aprende, güey. Y son historias que te llegan. A mí, la verdad, todavía la veo. Si está en la tele, la veo, güey. Me gusta. Pero lo que tiene esta película es que, volvemos a lo mismo.
fue un éxito, güey. O sea, se hicieron ricos, güey, con esta película. Se hicieron ricos, güey. Entonces, ¿qué pasa con las demás productoras? Hay que hacer eso, güey. Hay que replicarlo, güey. Entonces viene, ¿qué culpa tiene el niño, güey? Y luego, No Manches Frida, güey. Y luego todas estas películas que intentan replicar, güey. No, pero es que No Manches Frida. La fórmula. Este guión, güey. Porque no hablan a lo mejor de matemática, pero este tipo de... O sea, intenta replicar este tipo de películas, güey. Tiene tesis todas parecidas. Parecidas, güey. Sí. Pero, por ejemplo, No Manches Frida también viene de que para los años 2006, 2007 hay mucho dinero como que en la industria televisiva. Entonces, las películas como No Manches Frida es una adaptación cinematográfica de la fórmula televisiva Pues sí, telenovelesca. lo mismo. Entonces dice, si todo pinche México ve mi telenovela, ¿por qué no hago una adaptación telenovelesca de una película para Y que eso también pasa muy seguido ahorita. también para que paguen en el cine? Sí. Entonces, básicamente ahí estamos otra vez, o sea, estamos adaptando literalmente todo por lo cual el cine durante 100 años se esforzó que no pasara, que es llevar el formato televisivo a la sala de cine. Siempre se quiso diferenciar eso. y México, como es un hit de dinero la tele, pues entonces nada más lo están transformando en cine. Sí. Entonces nace No Manches Frida. No Manches Frida 2, lo que quiere decir que No Manches Frida 1 funcionó. No, y el factor también de estrellas de televisión, las hacen estrellas de cine, güey. De novelas, ¿no? Y por ejemplo, el Omar Chaparro lo hacen estrella de cine también, güey. Y hasta en todas las películas, güey. Derbez acá no se aceptan devoluciones y es taquillera en México y en Estados Unidos, güey. Es el más famoso allá, no supone que es el más pagado allá. Entonces ya estamos hablando de que hay un mercado bien cabrón para esas movies. Entonces, en la historia del cine mexicano tenemos muchos altos y bajos muy bajos, güey. Y altos muy esporádicos, güey. Ahorita estamos en la mierda. Ahorita estamos bajo. No te creas, Estamos no bajos. tanto, ¿eh? Sí, estamos bajos. Más o menos, güey. O sea, mira, es que No tanto, mi no problema tanto. ahorita es volviendo a lo que hablábamos. Creo que estuvo peor hace, o sea, La fichera estuvo no, muy cabrón. o sea, hablando de tiempos modernos ahorita, en el presente. Ok. Hace 4 años yo no estoy aquí, ni estaba Roma, ni estaba... Bueno, sí, o sea, hace 4 años a lo mejor sí podía decir... No, pero es que es el Plataformas, problema que cine volvemos a lo de mismo, güey. plataformas. Es que siempre había unas movies, güey. Porque estaba Sí, siempre Los ha habido. Insólitos Peces Gato, güey. Estaba Violín, salió en el 2005, es una gran movie, güey. Pero pues es como una, ¿no? O sea... No, puedes contar unas 10, 15 movies que estuvieron buenas del 2005 para acá, güey. Pero, güey, nadie las vio. Nadie las vio, la de exacto. Gaby Oigan, Amarilla. ¿qué pasa con eso? O sea, esta es mi duda. O sea, lo que iba, güey. ¿Qué pasa con la distribución La mexicana? distribución. Porque, por ejemplo, hay películas que digo, eso está muy... miren, ahí les va. Yo, por ejemplo, me meto al documento de IMCINE. Sí. Los que no saben, IMCINE tiene un documento. IMCINE es la organización que te da el dinero para que hagas películas por parte del gobierno. Tiene la obligación de dar a ciertas personas cada año dinero para que hagan una película y para eso hay convocatorias, hay bla, bla, bla. Entonces... Tú te metes a la página de IMCINE y tienes ahí un documento y un listado de a ¿En qué quiénes se le dieron el gastó? dinero, en qué se gastó, en qué películas. Estamos hablando de que salen 20 largometrajes, o sea, Por año. por ejemplo. Y tú agarras la lista y lo lees y dices, ¿Dónde están? ¿Dónde ¿qué están? es ¿Dónde esto? están? No he visto O sea, ni una. ¿dónde los veo? están? ¿Dónde los veo? ¿Quién Oye, los supone hizo? que hubo un año, no sé si el 20 o el 19, se hicieron como 100 y garra películas mexicanas. O sea, y no sé dónde están. ¿Dónde están? ¿Dónde Exactamente. están? No existen. O sea, y es como, estamos hablando de que cada largo les dan millones de pesos. Sí. Sí. Y se hacen, y mira, ahí te va. Esta es mi teoría, güey. Porque igual yo no estoy metido en la industria. Pero esta es mi Sí, teoría. pues, ni güey. yo. Mira, en Estados Unidos pasa de esta manera, güey. Por lo que entiendo. Podemos nosotros ahorita hacer una movie, güey. Una movie bien independiente, güey. Pero nos contratamos a lo mejor a un actor chido. Vendemos el cantón, güey. Acá la hipotecamos y la madre. Y contratamos Traemos a un al actor Gael, chido. güey. Simón. Y hacemos una movie bien cabrona. Esa movie la pasamos en Sundance Film Festival. La mandamos a Sundance, güey. Lo bacanes, güey. Entonces la movie, güey, se vuelve una chingada. En Estados Unidos tú vas a tener varias productoras, muchas, por ejemplo Interesadas Netflix en tu película. o Prime, güey. O alguien en algún periodo de tiempo, eso le pasó al de Ya no estoy aquí. No la produjo Netflix, güey. Ah, pero- ¿no? No. Pero la Netflix llegó distribuye. y le dijo, güey, te compro los derechos de distribución. Eso quiere decir, güey, que la voy a lanzar en mi plataforma y la van a ver un putero de raza. Entonces, si te pasa eso, güey, you struck gold. O sea, no mames, güey, te sacaste de la lotería, güey, Sí, porque güey. ya si la pasa en Netflix, chingón. Ahora, bueno, Netflix no la pasa en el cine, ¿no? Si quieres que alguien la pase en el cine, a lo mejor A24 la va a agarrar, güey, o a lo mejor alguien más la agarra y te dice, yo me encargo de distribuirla en las salas de todo el país, güey. Y ya esa productora se encarga esa distribuidora se encarga de negociar con los cines de todos los... De todos. Ahí está la mafia. Oye, ¿qué ahí onda, está güey? la mafia. Traigo esta movie, güey, chingona. Hay veces que los cines te dicen, quiero esta movie, güey. ¿Cuánto, güey? Vamos a pasar a mi cine, ¿no? Pero hay veces que tú tienes que ir y lo, oye, traigo esta movie, ¿cuántas salas? El Así. mismo cine, ¿verdad? Ni siquiera la distribuidora. Por eso hay unas que tienen la marca de Cinépolis. Sí, Ajá, güey. sí. De que Cinépolis las jaló de Morelia, güey. ¿Sabes cómo? Entonces... Qué raro, qué raro. Ahora, Aquí yo creo que yo- estas películas, güey, lo que pasa, güey, es que las producen, sí, a lo mejor están chidas y van y se quedan en los festivales, güey.
Y nadie las distribuye. güey. Nadie les dice Nadie nada, las distribuye, güey. Entonces, tiene sentido porque para distribuirlas, güey, tiene que llegar una productora y decirte, Ghost, quiero distribuir tu movie. Digamos que a lo mejor esto le pasó al Ruiz Palacios, güey, Sí. como museo. Güey, tú hincha tu movie, la pasaste en Sundance, en el Festival de Toronto, Festival de Morelia, estuvo chingona, güey. Los críticos la mamaron. Te la compro, güey, para distribuirla. Y luego vas con Cinépolis y le dices, güey, quiero pasar esta movie. Y luego, Uy. verga, güey, es Y luego que te ya dice viene Cinépolis. Black Widow. Ajá. Y luego- Necesito 10 salas, güey. Necesito para Black Widow 10 salas mínimo. Oye, por y pues día. nomás cambias de fecha y ya, ¿o no? No sé qué habrá sido, güey, con Ya no estoy aquí, que Netflix la apostó. Y yo creo que sí le salió chido, porque Jaló. todo México la vio, güey, mucha gente la vio, güey. Sí. Y Estuvo a en este trending. director, imagínate qué Estuvo cabrón, en güey. O trending. sea, ¿Qué estará haciendo él ahora? no sé qué está haciendo, güey. Algo debe estar haciendo. Pero algo, pues después de eso tienes que hacer otra cosa, güey. Pues, sí. y no, el vato, ya, déjame. Así en lo paz. ya me acaba, ya. Nomás quería hacer eso. Yo tenía miedo que eso le pasara a Iñárritu, güey, porque ya es que duró un chingo sin hacer nada. Te dijo, ya sí, estuvo. Tiene como- hiatos muy grandes, sí, güey. pero no, pues ya está haciendo la del Ya limbo. está a ver qué jalando. tal. Ujú. Entonces, Bonito. güey, ese es el punto medio, ¿no? O sea, va a sonar así muy de que todos los cineastas primerizos, güey, hablan de Tarantino, pero creo que es importante porque Tarantino es eso, güey, es un punto medio también. Se concilia. Es que lo que no, a lo mejor sí hace falta que exista el cine con el punto medio mexicano que haga estas cosas, pero siento que hace más falta la aceptación suficientemente grande como para que los inversionistas mexicanos apuesten su dinero ahí. Es lo que importa, porque no importa si de pronto aparecen 3 cineastas que lo hacen, a lo mejor ya existen, güey. Yo creo que y no- eso, y, no- pues, ajá. y ni sabemos, porque sus películas nadie las distribuyó. Eso. O sea, El lo que problema nos es- hace falta es que alguien alguien se prenda al coco y que ponga su lana en el lugar correcto, que es ahí, en el punto medio del cine. Sí, imagínate una película que sea así, ese punto medio, güey, que esté chingona. Pues es que y si luego ya que está, sea ya un nos- éxito en taquilla, güey. Es lo que necesitamos. Si ya no estoy aquí, ya vieron que fue un éxito en Netflix, pues entonces, ¿qué están esperando? ¿Por qué siguen haciendo estas películas? ¿Por qué siguen poniendo todo su dinero en Es que ya ha pasado, No Manches, sí, Frida es cierto. 3? O sea... Se siguen Pero quedando es que yo dormidos. creo que nunca, o sea, jamás va a pasar, o sea, sí, pero yo creo que el IMCINE, el gobierno, jamás va a financiar estas películas que queremos nosotros. Entonces, lo que nos hace falta no es que el IMCINE le lavan el coco y que dé dinero a otras cosas, porque no va a pasar. No, pues, Lo que necesitamos es que lleguen inversoras exteriores a México Simón. que inviertan aquí. Entonces, si ya saben que aquí está Iñárritu, que está Cuarón, que el de no manches, el de Ya no estoy Ya no aquí. estoy aquí. Fernando Frías. Están haciendo hits que generan dinero en México. No va a faltar nada para que esas personas que están poniendo lana allá en Estados Unidos pongan lana aquí, Simón. aquí, y que ganen dinero de eso, porque Sí. ya saben que se puede ganar dinero. Ahí está el ejemplo, ahí están los Óscares, aquí está la gente. Es lo que hace falta. necesario. Vamos en corto porque ya se nos hizo bien tarde platicando de mamadas. Danos tu conclusión, men. Acuérdense, el Simón. título es el punto medio entre el cine de arte y de el arte, cine de la sí. comedia romántica que Simón. conocemos moderno, ¿no? Hablamos de un montón de cosas, de Sí. la historia del cine y todo, y estamos aquí en la modernidad en la que ya dijimos que estaría chido que alguien pusiera dinero acá en México, ahora que se vio que con los Óscares han ganado mexicanos, está el de Netflix, bla, bla, bla. ¿Cuál es tu conclusión de todo este tema? ¿A dónde quieres llevarnos? Simón. Mi conclusión es que necesitamos ver más películas mexicanas que sean, primero que nada, que sean más accesibles, güey, ¿sí? Porque ahí vimos que a lo largo de la historia la distribución ha sido un gran problema, güey. Entonces 50-50. La Necesitamos... productora y nosotros como espectadores. La gente no va a ver cine mexicano en general, güey, porque tiene esta idea de que es malo. O sea, hay mucha Es gente de que lo todos ve, hay modos- mucha es que de gente todos que lo modos ve. la gente va, güey, ¿sí? O sea, hay mucha gente que lo ve. O sea, es un hit, o sea, por eso siguen Sí. haciendo películas mexicanas que Sí. tienen este estigma romántico, comédico, morboso, ¿no? Simón. Porque la gente lo ve, pero el nicho que necesitan que lo vea para que sea un éxito podría ser podría ser un blockbuster, podría ser no un Vengadores, pero ¿qué? Dime una película blockbuster que se te ocurra americana. Una película de blockbuster, pues no sé, güey, lo que hace... Estoy pensando. Mira, por ejemplo, es el caso de Parasite, ¿no? Ah. Parasite no la hubiéramos visto en cines si los mamadores no hubieran dicho que estaba bien vergando. Ujú. La neta no la... Tardó años en salir en cines, güey, porque se esperaron hasta que ya estuviera nominada y así. Ah, sí, cierto. Pero Parasite es una película que no solo está bien hecha, sino que también apela a un público general. O sea, tengo amigos que no les gusta así como que el cine mamador, güey. Pero les gustó Parasite. Les gustó. Es lo que pasa. Hay un montón de películas allá afuera que la gente les va a encantar, güey, pero no la van a ver porque, ¿sabes cómo? No les Porque quieren dar la yo no doy a oportunidad. eso, no le dan la oportunidad. Mira, la gente vio Roma, güey. Aun cuando les dijeron. No, pero La odiaron, ahí güey. ese es otro caso, es un caso misterioso, porque dicen que no se ha compartido nada
Netflix sobre cómo fue la distribución y ese pedo, güey. Ahí está raro. Ahí sí está medio raro. Pero la gente la vio, güey. O sea, es que Sí. a muchos les gustó. A muchos de mis amigos. A mí me gustó, A pero mí también sé me que hay gustó. un nicho bastante grande en internet al que no solo no le gustó, o sea, La odió. la odia. Sí. O sea, dicen, está bien aburrida, no pasa O nada. sea, bla, no, bla, y lo bla. peor es que se burlan. O sea, es como de. Di que te gusta Roma. Me gusta Roma, güey. Sí, güey. ¿Sabes? O sea, Sí, ¿sabes cómo? Pero es ese bueno. pedo de que la gente que no entiende siempre tiende Pero como a burlarse, ¿no? Pero lo entiendo, güey, lo entiendo. Pero está bien, porque. Está bien, pero necesitamos películas como Roma. Sí, pero también Pero no es para necesitamos todos. No Manches Frida también. También, Es lo que también, decíamos. también. No es como que, No Manches Frida. No, es como que Tiene No que- Manches Frida y Roma deberían poder convivir en un entorno de cine social general. Deberíamos tener un punto también. Es el En punto medio. Es el punto medio en el que es artsy, bien hecha como Roma, y que le puede gustar a alguien que le gusta Manches Frida, güey. ¿Sabes cómo? Dime 3 películas que no sean mexicanas que estén en medio. Puedo pensar así como el cine. Museo está ahí, güey. ¿Mexicanas? No mexicanas. No mexicanas, Ah, güey. no ok. mexicanas. No mexicanas. No sé, Siento que a veces Nolan anda por ahí. Nolan. Ajá. No, por ejemplo, Inception ya está complicado. Ya, ¿no? se Sí, va muy tiene allá. ya está más Bueno. complicado. No, y estamos hablando así un término medio. Medio. Medio, Jugoso cualquier a cosa la que haga carne. Martin Scorsese, güey. Ándale. El Lobo de Wall Lobo de Street. Wall Street, Esa, güey. vamos a dejar esa. El Lobo de Wall Street se me hace una película con un buen guión, una buena fotografía y que le gusta a mi mamá y al güey que hizo su película de cine de arte de un perro muerto. Totalmente. Ajá. Porque, sí, o sea, sí. Así de 30 minutos de un perro muerto. Sí, güey. A ese Y güey no le le gustó gustó. Wall Y Street un y güey también, a mí, ahuyentando y las también, personas. también al güey de. No sé, a quien sea. Ese es un buen ejemplo. Es un buen una película, ejemplo un punto de algo medio. que nunca se haría aquí. En México no existe el Lobo de Wall Street. De Y hecho. hay historias que sobran para hacer un Para Lobo hacer Wall el Street Lobo de Wall mexicano. Claro, güey, sí. Que no roza en lo serio. Vamos a hablar de este hombre que con el narcotráfico No, güey. escaló. Es obscena, es irreverente, obscena, es irreverente, güey. es divertida, tiene buen storytelling, tiene todo. Es maravillosa. Simón. Entonces, aquí tenemos el estigma de que, es que voy a ver esa película del hombre que escaló por los Sí, cuernos. O, que voy a ver que esa película donde el güey dice pene y los dos se ríen durante 2 Sí. horas. O puede ser algo más serio. A ver, busquemos algo más serio que no sea así como Lobo de Wall Street, que es como Pues irreverente. puede ser Scorsese también con la de Irishman. No, pero pues ya pusimos Wall Street a buscar Bueno, otros sí, cierto. ejemplos que sean populares. Simón, puede ser, güey, porque también, por ejemplo, si te das con Tarantino también es medio irreverente, ¿no? O sea, algo así como... Bueno, sí es cierto, no. porque hace muchos homenajes al cine, o sea, para raza que le gusta el cine. Pero también lo disfrutan güeyes que ven Avengers. Ajá, sí. Entonces tenemos un Tarantino. No tenemos un Wall Street aquí. No tenemos Scorsese, no tenemos un Tarantino. O sea, no No. tenemos a alguien que se atreva a hacer un homenaje al cine, pero al mismo tiempo estar de mamador. No existe. Tampoco, por ejemplo, hay un Spielberg que haga cosas Güey, como... hace falta un Spielberg también. También, güey. No, pues Que también. haga cosas bien y blockbusteras, Y güey. Y blog de Posteras, niños, güey. para niños, como un Super 8 mexicano. Sí, y luego, güey, y es que sí aquí es está cierto. mucho este diálogo social por lo mismo que dijimos. El gobierno financia la mayor parte de las películas y el gobierno lo que quiere es que hables de valores. Sí. Y nosotros tenemos muchas cosas que decir más Sí, allá de los valores, que están allá en Estados Unidos, que están allá en Francia. Sí, man. El cine francés está, por más mamador que sea el cine Más francés, mamador, sí, güey. tiene muchos mensajes muy padres que Sí, no man. son de valores, sino son de la humanidad, del interior, Claro. de toda esta mamá. México no tiene eso y por eso pegó Amores Perros, porque habla de lo que encarna ser alguien de México, que vive desde abajo. Habla de esa persona. No habla no de, solo eso. No, habla de muchísimas cosas, pero no habla de el valor de no matar. Ajá. No habla de. No, habla de muchísimas cosas. Tiene Mon. una tesis súper compleja Sí. que puedes ver y disfrutar. Bueno, Amores Perros igual está un poquito más para el otro lado, ¿no? Pero, por ejemplo, hay la película de Matando Cabos. Ah, es buena. Es buena porque es una comedia satírica Ujú. que también tiene su tesis seria. Y tiene muchos homenajes al cine, por ejemplo, de lucha libre, güey, lo que hablábamos. Y... Entonces, ahí está. Por ahí va. Rudo y Cursi, güey. ¿La vieron? Sí. El guión es excelente. O sea, yo güey, creo que güey. lo que necesita el cine mexicano es encontrar cómo exponer lo que siente sin caer como en una sola cosa de tesis, Sí, un man. valor. En la familia es lo que importa, o en Sí. comer verduras es lo que importa, o el gobierno te aplaude, sí, enséñales O por qué los narcotráfico traumaras. en el norte. Ajá. O sea, lo que necesitamos es o sea, ya tenemos una voz
Ahora necesitamos un vocero, pero de cada quien. Sí. Necesitamos cine de autor en México. Y, por ejemplo, ¿qué es cine de autor? Pues que Guillermo del Toro quiere expresar sus sentimientos acerca de la falta de inclusión a través de una historia de una mujer que se enamora de un pez. Está toda madre, tiene sus valores, tiene una tesis compleja, funciona, vende, se digiere y no manches Frida. Exacto. ¿Sabes cómo? Y vendería bien. Así, imagínate que Guillermo hace la producción, pero en México, ¿no? Pega igual. Sí, güey. Hasta más. Porque Y luego, tiene... sí, porque lo que estamos viendo ahorita son las películas que nos dan son telenovelas, pero en la pantalla grande. Sí, porque lo que vende son las telenovelas y es una adaptación cinematográfica. Nada más, güey. Sí, man. Ahí está, ese es el truco. Sí, Ese es güey. el truco. Necesitamos, sí. O Y sea, es mira, que sí hay de que gente. hay historias, hay historias. Es que sí de hay que hay gente. gente con voz, güey, que quiere hacer cosas. Sí. O sea, yo a lo que me refiero, sí hay gente que ve esas películas, pero Sí, no son güey. todos. Y deberíamos llenar esta Sí, carpeta donde todos podemos ver una película mexicana en la que no tengas que huir al cine inglés, al cine francés. Yo opino que deberíamos tener todos un espacio en el cine mexicano para ver una voz, aunque sea una voz muy, por ejemplo, a lo mejor yo escribo cosas muy irreverentes y así, pero es mi voz y a lo mejor hay quienes en México Hay otra la pueden gente que escuchar. se va a identificar Ajá. con tus igual películas. tú, güey. igual acá, igual allá. Por ejemplo, me gusta mucho el cine inglés porque tiene mucha comedia que me trae gracia. Y yo, no sabes lo que significaría para mí encontrar un cine con esa comedia, gracia, con raíces mexicanas, porque Claro. puedo disfrutarlas identificándome, ¿no? Y está bien chido. Entonces, qué gacho que yo tenga referentes, que obviamente siempre va a haber, pero es como de, como en el cine inglés, ¿no? Nada más. En vez de este género en México o en Estados Unidos o... Sí, man. Es Sí, algo que güey. debería haber. Sí, es eso, güey. Entonces, a lo mejor yo creo que las plataformas de streaming a lo mejor son el camino, güey. Plataformas de streaming, güey, lo que hablamos de movie, cine de güey. propaganda que haga que la gente tenga aceptación por el cine que no es telenovelesco también. Simón. Sí, las plataformas. pueden Sobra la ser gente algo. que anda allá afuera en internet diciendo que el cine mexicano es una mierda. Sí. El cine moderno, a pesar de que no se dan la chance de ver que igual sí hay cosillas buenas. Esa gente que piensa que es una mierda el cine mexicano, que igual puede tener un poco de razón actualmente, son nuestro público. Sí, güey. Ahí están. Ujú. Alguien, por favor, véndales algo. O sea, nosotros podemos venderles algo, pero no tenemos el dinero para hacer eso. Para hacer una movie que ellos sí verían, güey. Ajá, o sea, es ridículo ni aunque fuéramos ricos. Simón. O sea, estas cosas son otro rollo. Necesitamos de inversión. Por favor, alguien que solo necesitamos 2 peleles que tengan dinero, una distribuidora que se dé cuenta que ahí está un mercado y aquí estoy yo. Patrocínenme. No, no se crean. Y hay muchísimos. Soy Gosby. Sí, hay muchos, Hay güey. muchísimos. Hay una onda. No se trata de en- ti, de mí. En una ola Monterrey, en entera. todos los estados, güey. Hay Ay. historias bien chingonas que tenemos que, Ah, de crecer y todo que le eso. den la oportunidad a estas historias, güey. Ese público ahí está, güey, Simón. Sí, Ahí Ahí está. está ese público. Solo hace falta, neta, estamos en un punto en el que a lo mejor en el 2004, a lo mejor en el 2004 es como, ojalá un día podamos hacer cine así, esto pegue. Pero eso estaba muy lejos. Ahorita, hoy, estamos en un punto en el que yo siento que es así, una patadita. En serio, estamos hacia nada No, de... nada de que funcione. Es como de ya solo es hacerlo, ¿no? Como cuando ya tienes todo. El Sí, equipo, mon. ya tienes... Solo es una cosita y ahí va a estar la nueva ola de cine mexicano inspirada por los 3 Sí, güey. mexas, Inspirada, 4, 5. sí, sí. O sea... Sí, güey, o sea, Tiene tenían- consecuencias que, Sí, que, que el cine mexicano haya pegado en América, tiene consecuencias y en la siguiente década se va a notar. Sí, güey, y basándonos en este roller coaster, güey, pues va a estar arriba otra vez, güey. Pues, ¿no? venga para Ahí está arriba. toda la matemática. Pero no puede ser que solo 3 directores sean una chingada. No vienen 3, vienen, No, güey, vienen que seamos decenas. Un chingo, güey. ¿sabes Sí. cómo? Centenas. Entonces, pues yo creo que esa sería mi conclusión, güey. Ese es el Sí. punto del cine que estamos buscando. Yo Estamos- como espectador, yo iría al cine ver algo encantado así. de ver mejor eso que a los Avengers, güey. Una película mexicana y Y no es competencia. A mí me encanta Marvel. iría también a ver los Avengers, pero... Y yo no tengo problema con ir a ver Marvel y salir y irme hypeado por otra cosa. Es que está en todos lados. Yo no pido superhéroes mexicanos ni nada. En Marvel puede haber una representación mexicana, pero yo no estoy hablando ya de mi representación, sino de la creación de un mexicano Ah, wow. desde su punto de vista, bla, bla, bla. Yo creo que... que vienen cosas chidas. Que viene chido. Sí, pues de que hay talento, güey, de que hay interés, de que el pueblo Hay mexicano todo, tiene amor hacia el cine, lo tiene, güey. Es como la ley de Murphy, ¿no? De que si Sí, va a todo, pasar. todo apunta que va a pasar, Se va a pasar. Y esto... Y, güey, y ojalá, porque no solo mexicanos, latinos, güey, los latinos. No, güey, a mí me también. emociona porque es como cuando... Imagínate un güey que abrió TikTok cuando nada más había 1000 usuarios y dijo, y se dio cuenta que iba a ser el boom. Pues ese güey empezó a hacer contenido desde ahí y ahorita está en el pinche Sí, cielo, mo. ¿no?
estamos ahorita en ese TikTok abrió, güey. Esta distribución de cine, güey. Es el momento de hacer cine. ¿Sabes cómo? Y va a pegar. Sí, güey. Sí. Entonces sí, pues esa es la... Nadie. Es el momento de comprar bitcoins, güey. Así. Hace 4 años, Traigo una criptomoneda perrota, güey. El que se queja y no hace nada, pues mejor que no se queje, ¿no? Ajá. Entonces, si me quejo de No Manches Frida, pues mejor hago No Manches Frida 3. Te quedo. Vean No Manches Frida, en serio. Si pueden, véanla. Un día vamos a hacer aquí un maratón de cine mexicano y le hacemos las reacciones y las opiniones. Con una juca. Te quedas, Simón, sí quiero. Hay muchas, güey, que no he visto, güey. Están buenas, güey. Por lo mismo, porque digo... O sea, no están buenas, ya sé pero, lo que voy. no Ya están sé lo buenas, que pero voy. están más buenas de lo que crees. Ok, sí, Y hay veces que no. La de los trapos sucios se lavan en casa o esa. Todo chido. Wow, es la peor película que he visto en mi vida. No, no están así. Sí, Así, tienen que güey. verla. Ok, Realmente. la voy a ver. Porque a veces también es bueno ver basura Churros, para saber sí. qué no hacer, güey. No, hay que ver todo. No, bueno. Pues va, cerramos Con eso. Cerramos con eso. Aquí les dejamos abajo links de cualquier cosa de red social, cualquier cosa que estamos haciendo. Esténse pendientes y nos vemos. Si no es en una semana, quiere decir que sería antes. Entonces aquí, dale, nos vemos. Chido.